Hola a todos y bienvenidos a esta jornada sobre infecciones urinarias de repetición o refractarias en la mujer. Creo que es un tema fascinante, muy importante en el que todos los profesionales que nos dedicamos a la salud femenina de uno u otro ámbito, desde atención primaria hasta atención hospitalaria, todos nos encontramos con pacientes difíciles por su complejidad en cuanto a la clínica, los síntomas, a la dificultad de entender la patología, los tratamientos. Entonces, espero que esta jornada nos ayude a ver un poco mejor el problema, entenderlo mejor, conocer las estrategias de prevención, de tratamiento y cómo podemos, pues, últimamente mejorar la calidad de vida de estas pacientes. Tenemos un programa, pues, muy interesante, con ponentes muy interesantes por su experiencia, por su conocimiento sobre el tema. Tenemos a la doctora Virginia Pérez del Hospital Universidad Virgen de las Nieves de Granada. Ella es una microbióloga que está haciendo un doctorado, pues precisamente sobre el tema de la microbiota en general y en específico de la microbiota, pues, del sistema urinario. Después tendremos al profesor Alan Wolf, microbiólogo, una eminencia en el tema de la microbiota urinaria. Ha publicado numerosos artículos juntamente con la doctora Linda Brubaker y viene de la Universidad de Chicago, Loyola. Después tendremos también la doctora Rajvinder Kastrilla, especialista ginecóloga que hizo un doctorado, pues, en infecciones de orina de repetición con el desgraciadamente recientemente fallecido el profesor James Malone Lee, y es la jefe de la unidad de infecciones de orina refractarias del Hospital de Whittington y también trabaja en el UCLH de Londres. También mucha experiencia en el diagnóstico y tratamiento de este problema. Tenemos con nosotros también a la doctora Esther Clapés, microbióloga de nuestro hospital, el Hospital Josep Trueta, que nos hablará un poco de las resistencias bacterianas, cómo se crean, el por qué, cómo evitarlas. Y también tendremos al doctor Pedro Santo de Q-Pharma, que es una de las farmacéuticas que distribuyen o disponen de la inmunoprofilaxis, de la llamada autovacuna. Y finalizaremos con la experiencia de nuestro compañero, el doctor Miquel Closas, urólogo del servicio del hospital, también Josep Trueta. Nos comentará un poco su experiencia en distintos aspectos de las infecciones de orina de repetición. Y sin más dilación, doy paso a la primera charla de la doctora Virginia Pérez. Adelante, Virginia, y gracias por estar con nosotros. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación para llevar a cabo esta ponencia. Y bueno, yo voy a hablar sobre el microbioma urinario y su implicación en la salud y la enfermedad, en concreto en su implicación en la infección del tracto urinario o lo que conocemos como ITU. Bien, bueno, pues para empezar lo que nos tenemos que preguntar es ¿qué es la microbiota? Bueno, pues nos utilizamos el término microbiota para referirnos al conjunto de microorganismos presentes en un determinado nicho biológico. De esta forma podemos hablar de microbiota oral, microbiota urinaria, microbiota intestinal, microbiota de la piel, etcétera, en función del tejido al que nos estamos refiriendo. La microbiota urinaria, en general la microbiota humana estaría formada por bacterias, por especies bacterianas, pero no solamente por especies bacterianas, sino también por hongos, por protozoos, por arqueas o por virus. En concreto pueden ser tanto virus eucariotas como bacteriófagos. Diferentes estudios han estudiado la función de esta microbiota y, por un lado, se ha visto que tiene un importante papel en el mantenimiento de la homeostasis
mediante una función protectora frente a la infección por patógenos, bien mediante la formación de una barrera física o mediante la regulación de la respuesta inmunitaria y la inflamación. Pero por otro lado también se ha visto que alteraciones en esta microbiota pueden generar diferentes patologías como la obesidad, la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad de Crohn, alergia, etc. Bien, la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer sería ¿qué es el microbioma? El microbioma sería el conjunto de todos los genomas microbianos que están presentes en un determinado nicho biológico. De esta forma, por ejemplo, en nuestro caso, a partir de una muestra de orina, podríamos hablar de microbiota, que sería el conjunto de microorganismos presentes en esa muestra, y de microbioma, que sería el conjunto de todo el material genético presente en esa muestra. Bien, pues el estudio del microbioma se inició y se potenció con el desarrollo del proyecto microbioma humano, el cual estudió el microbioma de diferentes partes del organismo, como el microbioma nasal, oral, intestinal, vaginal, de la piel. De esta forma caracterizó el microbioma de estos diferentes nichos biológicos y lo correlacionó con diferentes fenotipos. Además, también estudiaron otros tipos de condiciones como el parto prematuro, la enfermedad intestinal e inflamatoria o una situación de prediabetes. Sin embargo, en este proyecto microbioma humano, en un primer momento no se incluyó el estudio del microbioma de la vejiga urinaria. Esto se debe a que la orina tradicionalmente ha sido considerada estéril. De esta forma, todas las bacterias que se detectaban en orina se consideraban que eran bacterias patógenas. Sin embargo, el desarrollo de las nuevas técnicas de secuenciación masiva han permitido caracterizar e identificar una comunidad microbiana presente en la vejiga urinaria y, por lo tanto, una microbiota urinaria. Bien, pues una vez que sabemos que existe esa microbiota urinaria y que se lleva a cabo el estudio del microbioma urinario, es importante tener en cuenta ciertos aspectos antes de diseñar un estudio de microbioma. Uno de los principales aspectos serían las técnicas que se van a llevar a cabo para su estudio. Tenemos dos grandes tipos de técnicas. Por un lado tenemos métodos basados en el cultivo y por otro lado tenemos métodos basados en la secuenciación. Tradicionalmente, para el estudio de la orina y para la identificación de bacterias patógenas, se han utilizado técnicas de cultivo estándares que utilizaban medios de cultivo básicos en condiciones limitadas, con lo cual solamente se podían identificar un número limitado de microorganismos o de bacterias, por lo que especialmente aquellas que tenían un crecimiento rápido, como por ejemplo Escherichia coli. Sin embargo, las nuevas técnicas de secuenciación masiva han permitido identificar toda la comunidad microbiana presente en la orina, aparte de solamente aquellas bacterias que son patógenas. Dentro de los métodos de secuenciación masiva podemos hablar de dos grandes técnicas. Por un lado, la secuenciación de amplicones, que consiste en la amplificación y la secuenciación del gen 16S de ARN ribosómico. Este gen estaría constituido por 9 regiones hipervariables separadas por unas regiones conservadas. De esta forma, a través de la amplificación de una o dos regiones hipervariables se puede caracterizar e identificar toda la comunidad microbiana presente en una muestra. El otro tipo de método basado en secuenciación sería la secuenciación conocida como shotgun. En este caso, lo que se lleva a cabo sería la fragmentación de todo el material genético presente en la muestra y posteriormente su secuenciación y su análisis. Este tipo de secuenciación nos permite identificar toda la comunidad microbiana presente, no solamente la bacteriana, sino también los virus, incluso el genoma, o sea, muestras humanas, etc. En el caso de la técnica basada en secuenciación de amplicones, 16S solamente se pueden obtener, se pueden identificar muestras bacterianas, o sea, especies bacterianas. Bien, una de las principales limitaciones que presentan estas técnicas basadas en secuenciación es que no podemos identificar la viabilidad de las bacterias que identificamos. De esta forma, se ha desarrollado un protocolo de cultivo mucho más amplio en el que se utilizan diferentes medios de cultivo en diferentes condiciones y con diferentes volúmenes de orina, de forma que se pueda ampliar el rango de especies bacterianas identificadas mediante cultivo. Actualmente, lo que se recomienda sería una combinación de este método de cultivo con un protocolo más amplio junto con los métodos de secuenciación. De esta forma se puede caracterizar bastante bien el microbioma urinario. Bien, otro factor a tener en cuenta a la hora de diseñar un estudio de microbioma urinario
es el tipo de muestra de orina que se va a utilizar. Aquí podemos observar los diferentes tipos de muestras de orina que se pueden utilizar en un estudio de microbioma. Por un lado, tenemos las muestras de emisión media. En este caso, se trata de muestras no invasivas para el paciente, pero sin embargo presentan un alto grado de contaminación de la microbiota comensal de la uretra, de la piel o del aparato genital. De esta forma, estas muestras nos permitirían identificar una comunidad microbiana no solamente urinaria, sino urogenital, contaminada por esa zona genital. En el otro extremo tendríamos lo que serían las muestras de aspiración suprapúbica. En este caso, esas muestras se obtienen directamente de la vejiga, por lo tanto, tendrían un bajo grado de contaminación con bacterias de otras zonas como la uretra, la piel o el trato genital, pero se trata de una muestra muy invasiva para el paciente. Por lo tanto, no se suele recomendar su utilización. Pero entre ambas tenemos lo que serían las muestras recogidas por sonda o por catéter. En este caso se pueden utilizar muestras tanto por una sonda transitoria o una sonda o catéter permanente en el paciente. En este caso es una muestra invasiva, pero menos invasiva que en el caso de la aspiración suprapúbica, y además tiene un rango o un grado moderado de contaminación bacteriana de la uretra, de la piel o del trato genital. Por lo tanto, este tipo de muestra es la más recomendada en el caso de los estudios de urobioma. Una vez que hayamos hablado sobre diferentes aspectos a tener en cuenta en el estudio del microbioma urinario, vamos a pasar a hablar de su caracterización. Bueno, hay que tener en cuenta que la microbiota urinaria es menos abundante y menos diversa que la microbiota presente en otras zonas, como por ejemplo la zona intestinal. De hecho, se ha visto que la microbiota urinaria femenina es del orden de 10 elevado a 4, 10 elevado a 5 unidades formadoras de colonias por mililitro, mientras que la microbiota fecal sería del orden de unos 10 elevado a 12 unidades formadoras de colonias por mililitro. Por lo tanto, sería mucho menos abundante. Además, siempre nos hemos preguntado sobre el origen de esa microbiota urinaria y ahí tenemos diferentes hipótesis. Hay estudios que nos hablan de un origen vaginal, ya que comparando las especies bacterianas presentes en la microbiota vaginal y la microbiota urinaria se ha visto que existe una correlación entre ellas y que hay una similitud. Por lo tanto, podemos hablar de que existe una microbiota urogenital interconectada. Sin embargo, comparando también esa microbiota urinaria con la microbiota intestinal, se ha podido observar que el 62,5% de las especies compartidas, de las especies de la microbiota urinaria, se encuentran también en la microbiota intestinal. Al contrario de lo que ocurre en vagina, que solamente el 32% de las especies bacterianas son compartidas. Por lo tanto, podríamos tener como hipótesis que el origen de esa microbiota urinaria fuera la microbiota intestinal. Bien, por otro lado, uno de los factores que influyen en la comunidad microbiana es el género. De esta forma se ha querido estudiar si existen cambios en el microbioma urinario en función del género. A nivel de filum se ha observado que el microbioma urinario es similar tanto en hombres como en mujeres. En ambos sexos estaría dominado por el filum Firmicutes, seguido por actinobacterias, bacteroidetes, protobacterias y otros filum. A nivel de género, la mayor parte de los géneros también son compartidos entre hombres y mujeres, pero sí que algunos géneros en concreto tienen diferencias de abundancia. En concreto, en las mujeres se produce un aumento en la abundancia del género Lactobacillus, que además coincide con el género predominante en el microbioma urinario en el caso de las mujeres, y en el caso de los hombres se produce un aumento en la abundancia de géneros como Corynebacterium, Prevotella o Streptococcus. También, en este caso, estos géneros también serían los géneros predominantes en esa comunidad microbiana. Por lo tanto, podemos decir que a nivel de género se producen cambios en la abundancia de ciertos géneros bacterianos que coinciden con los predominantes en las comunidades. Además, otro factor que también influye en la alteración de la comunidad microbiana es la edad. Diferentes estudios han estudiado este factor y cómo afecta en la comunidad microbiana y se ha visto que en mujeres posmenopáusicas y en hombres y mujeres mayores de 70 años sí que se produce un cambio en ciertos aspectos de esta comunidad microbiana urinaria. De hecho, en mujeres posmenopáusicas se ha visto que se produce un aumento en la prevalencia del urotipo Escherichia. Cuando hablamos de urotipo nos referimos a que una comunidad microbiana predominada por un género bacteriano, en este caso por Escherichia. En condiciones de salud normales en mujeres jóvenes, la mayor parte de los pacientes o de los individuos presenta una predominancia
del urotipo Lactobacillus. O sea, su comunidad microbiana estaría predominada por el genio Lactobacillus. Sin embargo, en estas mujeres posmenopáusicas se produce un aumento en la prevalencia de ese urotipo predominado por Escherichia. Y además se produce un aumento en la abundancia de otros géneros como Mobiluncus, Oligela o Porphyromonas. Además, se ha observado una disminución en la abundancia del urotipo Gardnerella y un aumento en la abundancia y una disminución en la abundancia de Lactobacillus, como he comentado anteriormente, Bifidobacteria, Schneeacia, Schullewosia, Bacillus. Por otro lado, esto sería solamente en mujeres posmenopáusicas. Otros estudios han querido ver el efecto de la edad, tanto en hombres como en mujeres, y han observado que en hombres y mujeres mayores de 70 años aparece una serie de géneros exclusivos, que serían Yonketella, Parvimonas, Proteinophyllum, Asaccharomyces. Solamente en el caso de Parvimonas, su exclusividad en este tipo de individuos se ha confirmado en diferentes estudios, por lo que sí sería un hallazgo bien descrito. Bien, una vez que hemos caracterizado un poco y hemos hablado un poco sobre la comunidad microbiana urinaria en relación a la salud, podemos decir que asociada a la enfermedad se produce una serie de alteraciones o lo que conocemos como una disbiosis en esa comunidad microbiana. Existe una serie de urotipos que son predominantes en el caso de individuos sanos y otros urotipos que suelen aparecer asociados a enfermedad. En el caso de individuos sanos se ha observado un predominio del urotipo Lactobacillus crispatus, de Gardnerella vaginalis o de Atopoides vaginae. Sin embargo, asociada a la enfermedad, también se ha observado la presencia de un urotipo de Lactobacillus, pero con diferentes especies. En este caso, se observa Lactobacillus gasseri en lugar de crispatus. Además, también se han asociado con situaciones patológicas comunidades microbianas predominadas por otras cepas diferentes de Gardnerella vaginalis y otros urotipos diferentes. Por lo tanto, podemos decir que se ha descrito una disbiosis o una alteración de la comunidad microbiana asociada a diferentes condiciones patológicas. Nosotros nos vamos a centrar en el microbioma urinario y la infección del tracto urinario, en lo que conocemos como ITU. Tradicionalmente, la ITU se ha asociado a la presencia de determinados géneros bacterianos patógenos que producen una infección. La ITU se caracterizaría por una colonización del tracto urinario desde su parte más baja hacia la vejiga urinaria por una serie de microorganismos, una serie de bacterias, pudiendo llegar hasta los riñones o incluso producir una sepsis general. De esta forma, se ha asociado esos cambios en el microbioma urinario asociado a la ITU con alteraciones en la microbiota tanto intestinal como vaginal. De hecho, se ha observado que un aumento en la microbiota intestinal de algunos géneros bacterianos que sabemos que son causantes de ITU, como Escherichia coli, Enterococcus o Staphylococcus, que de forma normal forman parte de la microbiota intestinal comensal. Se ha visto que un aumento en estos géneros bacterianos se asocia con un aumento en la prevalencia de infección del tracto urinario. Aparte, otra serie de factores también se han visto que están involucrados en el desarrollo de esa ITU. Por ejemplo, una coinfección de Escherichia coli con Enterococcus faecalis se ha visto que favorece el desarrollo de una ITU producida por Escherichia, ya que Enterococcus faecalis favorece el sobrecrecimiento de Escherichia mediante la síntesis de una serie de compuestos bacterianos que favorecen ese crecimiento o esa colonización. Por otro lado, también se ha visto una asociación entre alteraciones en la microbiota vaginal y alteraciones en la microbiota urinaria que dan lugar a un aumento en la prevalencia de ITU. En este caso, se ha visto que un aumento en cepas de Gardnerella vaginalis en la microbiota vaginal se asocia con un aumento de ITU debido a la activación de cepas de Escherichia coli latentes en la vejiga. De esta forma, esas cepas se activarían y producirían una colonización y una infección, dando lugar a esa infección del tracto urinario. De hecho, algunos estudios han visto que la administración vaginal de probióticos, en concreto basados en Lactobacillus crispatus, reducen la prevalencia o el desarrollo de infección del tracto urinario. Por lo tanto, el desarrollo de esas técnicas de secuenciación masiva basadas en 16S o en shotgun han permitido el estudio de la identificación y el estudio de esa comunidad microbiana urinaria y su asociación con la infección del tracto urinario. De esta forma se ha podido identificar un origen polimicrobiano de la infección del tracto urinario. Hasta ahora pensamos que se producía exclusivamente por la infección de determinados géneros bacterianos, pero ahora podemos hablar de un origen polimicrobiano,
y además se ha permitido la identificación de una serie de bacterias causantes de ITU que no se habían identificado por las técnicas de cultivo estándares. Por lo tanto, podemos decir que la infección del tracto urinario es el resultado de una alteración o de una disbiosis en la microbiota urinaria, más que el resultado de la invasión de un patógeno externo. Bien, de hecho, aquí tenemos un esquema de diferentes factores que pueden favorecer la aparición de infección del tracto urinario. Como hemos dicho, alteraciones en la microbiota intestinal puede producir un aumento en bacterias patógenas, favoreciendo alteraciones en la microbiota urinaria, es decir, una disminución de bacterias comensales, como por ejemplo el lactobacilo en el caso de las mujeres, y un aumento de bacterias patogénicas, como por ejemplo Escherichia coli. Por lo tanto, esa alteración en la microbiota urinaria favorecería la aparición de ITU. De forma similar a lo que ocurre en el intestino, ocurriría en la microbiota vaginal. En estas alteraciones en ella, como por ejemplo la disminución del lactobacillus, favorecería esa alteración en la microbiota urinaria y, por lo tanto, la aparición de infecciones del tracto urinario. Además, otros factores como por ejemplo la edad, el cual influye en los niveles de estrógeno, un aumento en la edad disminuiría esos niveles de estrógeno, con lo que se alteraría esa microbiota vaginal y, por lo tanto, como he comentado anteriormente, se favorecería el desarrollo de infección del tracto urinario. Por lo tanto, una vez que hemos visto la presencia de esa comunidad microbiana urinaria y su asociación con enfermedades, en este caso con infecciones del tracto urinario, podemos desarrollar nuevas terapias o nuevas estrategias terapéuticas basadas en esa comunidad microbiana. Tradicionalmente, las terapias que se han llevado a cabo consistían en el tratamiento con antibióticos de amplio espectro, que este tipo de tratamiento tiene el problema de que se produce la aparición de uropatógenos resistentes a esos antibióticos, por lo tanto no podríamos tratar bien esas infecciones en el caso de esos patógenos resistentes, o también la utilización de antibióticos da lugar a una disbiosis o una alteración en la comunidad microbiana intestinal y vaginal. Por lo tanto, esto favorecería, como hemos visto anteriormente, el desarrollo de tanto de infección del tracto urinario como de otro tipo de enfermedad urinaria. Por lo tanto, a través de ese estudio se han desarrollado nuevas técnicas terapéuticas basadas en el conocimiento de esa comunidad microbiana. Entre ellas tenemos el uso de probióticos. En concreto se ha visto que la administración intravaginal de Lactobacillus crispatus o la administración oral de una combinación de probióticos basados en Lactobacillus con diferentes especies como Acidophilus o Plantarum, junto con vitamina A y extracto de arándano, ha provocado una reducción de la prevalencia de infección del tracto urinario. El extracto de arándano se ha visto que reduce la posibilidad de desarrollar esa infección del tracto urinario o reduce la enfermedad debido a que inhibe las adhesinas de Escherichia coli, disminuyendo su colonización del tracto urinario. Por otro lado, otro tipo de estrategia terapéutica sería el trasplante de microbiota fecal. Este tipo de trasplante se está estudiando y se ha visto en los diferentes estudios pilotos que se han llevado a cabo que produce un aumento de lactobacillus en la comunidad microbiana urinaria, que como hemos dicho se asocia generalmente con un estado de salud, y una disminución de la familia Enterobacteriaceae, con lo que se produciría una nueva homeostasis de esa comunidad microbiana urinaria, reduciendo la prevalencia y la posibilidad de desarrollar infección del tracto urinario. Y por último, una de las estrategias terapéuticas más novedosas sería la utilización de bacteriófagos lisogénicos. Estos bacteriófagos lisogénicos serían específicos de determinadas bacterias causantes de infección, como Escherichia coli, Staphylococcus o diferentes bacterias, y por lo tanto su utilización permitiría su lisis y su degradación, pudiendo ser utilizada en el caso de infecciones por uropatógenos resistentes a antibióticos, en cuyo caso la utilización de ese tipo de antibióticos no sería posible ni sería efectivo. Sin embargo, todas estas estrategias terapéuticas tienen que seguir estudiándose, tienen que validarse, pero bueno, se está abriendo un nuevo horizonte para el tratamiento y para las terapias de este tipo de infecciones basadas en el estudio de esta comunidad microbiana urinaria. Bueno, y finalmente quiero decir que en mi caso estoy llevando a cabo la tesis doctoral basada en el microbioma urinario y en su asociación con diferentes enfermedades urinarias, entre las que se encuentra la infección del tracto urinario. En nuestro caso, estamos utilizando muestras de orina cateterizadas, tanto de pacientes con infección urinaria como de individuos sanos, y queremos caracterizar la comunidad microbiana tanto por secuenciación de 16S como por secuenciación shotgun, de forma que se nos permita caracterizar
el microbioma urinario o urobioma, tanto en sus componentes bacterianos como en sus componentes no bacterianos, y así, además, llevar a cabo un análisis funcional de ese urobioma, de forma que aquellos cambios o aquellas alteraciones que identifiquemos asociadas a infección del tracto urinario se pueda dar un análisis funcional y un sentido funcional con una implicación directa en los pacientes. Bueno, pues este sería mi grupo de investigación. Nosotros tenemos nuestro centro de trabajo en Genio, el Centro de Genómica e Investigación Oncológica en Granada, y pertenecemos al Hospital Universitario Virgen de las Nieves y al Instituto de Investigación Biosanitaria también de Granada. Mis directores de tesis serían José Antonio García Salcedo y José Gutiérrez Fernández, y juntos estamos trabajando en la caracterización y el estudio de este urobioma. Para cualquier tipo de contacto, aquí tenéis mi correo electrónico y podéis contactarme sin problema. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias por vuestra atención y eso, gracias. Bueno, muchas gracias, Virginia. Y también quería dar las gracias a nuestros patrocinadores, a Laboratorios Láser, Laboratorios Pierre Fabre y Laboratorios Q-Pharma, sin los cuales pues, estas jornadas no podrían tener lugar. Y como siempre, pues agradecer a nuestro servicio de ginecología y obstetricia y a LIDIPG, que los dos pues igual, sin su apoyo estas jornadas formativas no serían posibles. Y dicho esto, pasamos a la siguiente ponencia del profesor Alan Wolf. Alan, thank you very much. Thank you for joining us today and welcome. And we look forward to listen to your talk. I'd like to thank the organizers for allowing me to talk to you today. What I want to do is talk to you about the urinary microbiota, or what we sometimes call the urobiome. First, I'm going to give you a short history of urinary tract research to explain why people thought that urine is not sterile. Then I'm going to describe some diagnostic tools that we use for detecting urinary bacteria, what microbes we detect in the bladder, how the microbiome is different between individuals with symptoms versus those without symptoms. I'm going to describe why the standard urine culture test used by clinical microbiologists is flawed. I'm going to try to answer the question, is a urinary tract infection always an infection, or rather an invasion, or could it be a dysbiosis? So, a little history of my own. I'm a microbial geneticist and physiologist. I've spent most of my career taking E. coli K12 apart, trying to figure out the circuit board inside. We want to know, how does a bacterium respond appropriately to external and internal stimuli? And then about 15 or 16 years ago, I walked up to a urogynecologist, Linda Brubaker, and I said, we have two words in common, E. coli. I study it. You want to kill it? And she said, let's talk. Somewhere along the line, during our conversations, she told me that some people think that the bladder is sterile, and I said, that's not possible. How could that be? Have you seen the plumbing? Well, I'm not a plumber, but she is. Urogynecologists, of course, are surgeons that fix female plumbing. So we decided that what we really had to do was to test the dogma that urine was sterile. And at the time, 16S ribosomal RNA sequencing was becoming cheap enough that groups with small amounts of cash could actually do the work. So that's what we did. First, I'm going to tell you why people thought that urine is not sterile. And then I'm going to show you how we determined that the bladder is not sterile. Okay, so here's the old dogma.
The bladder is sterile. Bacteria are not involved in most urinary disorders. Urinary tract infections occur when a uropathogen crawls up the urethra into a sterile bladder, and it's mostly about E. coli. The new reality is that most bladders have a detectable resident microbiota, right? Communities of bacteria and other microbes like yeast, viruses, right, that live in their bladders. Many urinary disorders are likely the result of disruptions of that resident microbiota, okay? That is a dysbiosis. And believe me, it's way more than E. coli. So let's go back to the 1860s. And Pasteur is doing his experiments to disprove spontaneous generation. You remember these experiments, right? You learned about it in high school probably, where he took a vial of some fluid, let's say in this case urine, and he put it in a sealed container, and he took another vial of urine and put it in an open container, and the open container got cloudy, and the sealed container did not get cloudy. Now, what Pasteur concluded was that there was no spontaneous generation. The problem is that his results were misinterpreted, and 20 years later, Roberts wrote a very important paper where he starts it out with the quote, "Fresh and healthy urine is perfectly free from bacteria or other minute organisms." And that conclusion is based on flawed logic because it assumes that urinary bacteria grow in aerobic conditions, right? Ambient atmospheric conditions, right? You just put it in a normal incubator and urinary bacteria, if they existed, would grow. Except we have found that most of the bacteria that exist in a urine sample taken from the bladder do not grow under ambient conditions. They're not aerobic. They like 5% CO2 or even anaerobic conditions. And so those bacteria couldn't grow if you just put it in an incubator in ambient conditions. Okay? All right, now we're going to jump ahead about 70 years, 80 years, and we're going to talk about Ed Cass. Now, Ed Cass was a brilliant man. He was an infectious disease doc at Harvard, and what he wanted to know is who was at risk for kidney infection, pyelonephritis. And he's the one who developed the standard urine culture protocol that most clinical microbiology labs use today. And it was hugely successful because it efficiently detects E. coli, which is the most common cause of pyelonephritis. Somewhere along the line, the test was moved for diagnosing bladder infection, cystitis. But the problem is there was no good evidence, not the kind of evidence Cass had for pyelonephritis, that it worked for cystitis. There are a number of problems. First of all, one problem is that the standard urine culture test or traditional urine culture test is designed to detect E. coli and a few other fast-growing non-fastidious bacteria. The ones you know, E. coli, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas. These are bacteria that can grow under a variety of different conditions, and they're rapid growers. Okay? And I'm going to show you later on that the standard urine culture test is not, that it's flawed. Okay, so here's why we hypothesized that the bladder was not sterile. First, we knew about the human microbiome, okay? There's one bacterial cell for every human cell. We are simply walking, talking incubators. We can't live without them. They feed us, they protect us, they educate our immune cells, they provide us with energy, they give us vitamins, all sorts of things, right? And we also knew that some organs that had been considered sterile turned out not to be. And the best example I can give you are the lungs. Finally, we knew that most bacteria in the world don't grow under the standard urine culture conditions. So here are some diagnostic tools for detecting urinary bacteria. We're going to use several of them in the work that we've done over the past several years.
So there are two basic culture-dependent methods. The standard urine culture test, that's the ClinLab test, and then an enhanced culture test designed to grow most of the bacteria that can be sequenced out of culture, standard urine culture negative samples. So our particular version of an enhanced urine culture test is called EQUUC, or expanded quantitative urine culture. Then there are a couple of different culture independent or DNA-based methods that I'll describe. One is multiplex PCR, and the other is 16S ribosomal RNA gene sequencing. The standard culture, I've already told you, is the one that's currently used around the world in ClinLabs. They're very good at detecting E. coli and other fast-growing aerobic bacterial species, but it misses the majority of urobiome microbes. EQUUC, on the other hand, detects everything that SUC does, standard urine culture, or abbreviated SUC, right? It detects both uropathogens and commensals, right? And allows us an assignment to the species level. It is slower and a little bit more expensive than the standard urine culture test. And it's really good for research and when SUC is consistently negative in the presence of symptoms. So you have a patient who has symptoms, chronic symptoms, and every time they give a urine sample, it comes back negative. EQUUC would be a good option under those circumstances. Well, I'm going to talk more about this later. Multiplex PCR does not require growth, so it's rapid. It's only focused on a subset of suspected uropathogenic species. Currently, it doesn't detect commensals, which I think is really important. You need to know what the microbiome looks like so that you can push it to favor the good guys and to disfavor the bad ones, right? And it's good for rapid diagnosis. 16S ribosomal RNA sequencing is the most comprehensive of these tests. It detects almost all the bacterial taxa without growth, and you can get species level assignment for some, but genus level for many. And that's because 16S ribosomal RNA sequencing requires that you get short reads using next generation sequencing platforms. And those short reads do not have enough information sometimes to distinguish closely related organisms. But it's not fast, it's expensive, it's mostly useful research, and I am aware that some companies offer it for diagnosis. I also think that's probably not a great idea because most clinicians have no idea what to do with the organisms that 16S ribosomal RNA sequencing detects. In fact, probably half, if not more, of those organisms I don't know what to do with. I don't know whether they're good, bad, or indifferent. Okay, so now I want to talk about some of our findings. First, I'm going to show you some of the work that we did to show that there was DNA evidence of bacteria in standard urine culture negative samples that we obtained directly from the bladder. Okay, then I'm going to show you how we determined that the bacteria were actually alive, how we developed that enhanced culture technique, EQUUC. Then the question is what bacteria do you normally see in asymptomatic continent women, and then talk about what's different between individuals that have symptoms and don't have symptoms, and then a few other newer studies at the end. Okay, let's start with that first publication 10 years ago. So the first is how do we obtain urine from the bladder? That became very clear to us at the very beginning that the only way to know whether the bladder was sterile was to obtain urine from the bladder directly, and that's when I learned about transurethral catheterization and suprapubic aspiration. For those who don't know, a suprapubic aspirate is where you put a needle through the lower abdomen into the bladder and you withdraw urine that way. The controls for that are skin swabs where the needle goes in and a sham needle stick that goes into the abdomen but not into the bladder. Okay, we then took midstream voided urines and vaginal swabs. We sent the voided urine to the ClinLab for a standard urine culture test, a SUC test, and all the results came back negative. So now the question was, can we detect bacteria in culture negative urines taken either
by suprapubic aspirate or transurethral catheterization? And do they differ relative to midstream voided urine and vaginal swabs? And the answer was yes. Okay, we use 16S ribosomal RNA gene sequencing, which, like I told you before, allows detection of bacteria without growth, right? And what we found was that the aspirated microbiome looked very much like the catheterized microbiome. And too often, they did not look like the voided urine, which too often looked like the vaginal swab. Okay? So, since the aspirate bypasses vulvovaginal contamination, I should have said these are all adult women going in for urogynecological surgery. Since the aspirate bypasses vulvovaginal contamination, the detected bacterial DNA must be from the bladder. I should say that the microbes that we saw in the aspirated sample did not look like the controls, the skin and sham needle stick. And the catheterized urine, since it looked like the aspirate, suffices for the study of bladder bacteria because it is considerably less invasive than suprapubic aspiration. We also determined that midstream voided urines were not a good way to determine what was going on in the bladder. Okay, and I'll show you a little more data about that later. So then the next step was to ask, well, geez, if we can see bacterial DNA in standard urine culture, negative urines, can we grow those bacteria? At the time, Paul Schreckenberger was the director of our clinical microlab, and he was a big supporter, one of our first collaborators, and I urged him to develop a test, and he came up with EQUUC, and we had a master student by the name of Evan Hilt who established it. And this is the difference between standard urine culture and expanded quantitative urine culture, all right? So SUC is 1 microliter of urine, put on a blood agar plate, a McConkey agar plate, put under aerobic or ambient conditions, and grown for about 24 hours at 35 or 37 degrees. For EQUUC, we use 100 times more volume, multiple different growth media, multiple different atmospheric conditions, and we let it go for twice as long, 48 hours. Here is one of the 2 standard urine culture conditions. 1 microliter put on a blood agar plate and incubated for 24 hours, and there's nothing on this plate. The clinical microbiologist would tell the clinician, no growth. Okay, what I'm going to show you in a moment is the same urine under one of the growth conditions for EQUUC. But remember, it's going to be 100 microliters, and we're going to incubate for 48 hours. So this was the same batch of blood agar plates, the same urine, but if you allow it to go for 48 hours, you start to see all these little colonies here. They're slow growers. They were not detectable after only 1 day of incubation. And these big colonies, they're not enough of them. You needed 100 times more urine to be able to see it. So this urine's not sterile. And this is a really good example of why SUC sucks. Okay. I mean, in English, right? SUC means it isn't very good. That's why we named it that. Okay. Now that we know that the urobiome exists, we've detected bacterial DNA in standard urine culture negative urines. We've shown that we can grow them. They're alive. Who are they? So now I'm going to show you some work from another student of mine, Travis Price, who looked at the microbiota of our controls. And there were 224 continent controls, right? And this is all EQUUC. We've done the same work with 16S sequencing, and we get very similar results. Okay, so the black are negative, right? So they were EQUUC negative, but when you sequence them, about half of them, and we only sequence 1 mil, right? If you sequence 1 mil, about half of these that were negative turn out to be sequence positive. And if you sequence 20 mils, almost every one of them comes up positive. We like to sequence 1 mil because we can, it's more efficient. In any case, what you see in those that are positive is a predominance of lactobacillus, followed by Gardnerella, Streptococcus, here's some staph,
Remember, these are asymptomatic women. They're mostly perimenopausal, right? So they're older women. Here are people who are almost entirely colonized by E. coli, right? But they have no symptoms. And what you see here is that typically one bacterial genus dominates, and it's most often Lacto, Gardnerella, Streptococcus, and so on. Okay. What we also found is that Gardnerella seems to be a genus of younger women that tends to be replaced by Escherichia E. coli in postmenopausal women. So E. coli is common in older women. Gardnerella is found mostly in younger women. What about men? Well, we did a study on men with benign prostate hyperplasia. We took voided urines, catheterized urines, and what you can see is that the voided urines were typically positive, the cath urines not so much. But even when, and that's because the voided urine is sampling the urethra, and there's more biomass, there are more bacteria in the urethra than there are in the bladder. You can see that in some cases, like here, the Streptococcus is present in the voided urine, and you see it in the catheter. Okay, you can see here's some staph that's in both. Here's Gardnerella in both. But you can clearly see that there's Candida in the cath sample over here, but not in the voided sample. And even when you see, let's say, the Streptococcus in both places, the voided urine is much more diverse. There are more other bugs. Okay. We also found that the tendency to be positive in the bladder was associated with increased symptoms, suggesting that the possibility that that's at least symptoms associated with benign prostate hyperplasia is associated with microbes. Okay, so let's talk about differences between symptomatic and asymptomatic subjects. All right, and this is another study by my former student, Travis Price. We're going to look at UTI versus non-UTI. So here's a pie chart looking at whether or not there's E. coli, other UTI-associated microbes. This would be Klebsiella, Proteus, Pseudomonas, microbes that are typically not associated with UTIs like Lactobacillus or Gardnerella. Culture negative is black, and then polymicrobial circumstances here, right? And what you can clearly see by looking at the two pie charts is that women with UTIs and women with controls look very different. And it is true that UTI is an E. coli problem, right? About half of these women were predominated by E. coli. And another, 20% were dominated by other typical UTI-associated microbes. But these people had symptoms. And these are microbes that are not usually thought to be associated with urinary tract symptoms. And here are polymicrobial infections. And in fact, microbial infections are considered to be, if there's 3 or more microbes on a plate, clinical microbiologists typically call that contamination. We find that that's not true. So here's the deal. Only about 50% of older women have E. coli associated with their UTI-like symptoms. The other 50% not. Furthermore, E. coli is common in older women. And in this case, this is greater than that threshold that the standard urine culture test usually uses, right? 10 to the 5 colony-forming units per mil. What Travis found in an earlier study is that thresholds are poorly associated with symptoms. If you see 10 to the 5 colony-forming units of E. coli, it does not mean that someone will have symptoms, okay? And that was true for other species as well. So the whole idea that 10 to the 5 or 10 to the 4 colony-forming units of some typical uropathogen does not hold up often enough to be used, in my opinion, as a reliable test. Okay, so I'm not going to tell you that that UTI is not an E. coli problem. It certainly is, right? But I'll show you now that standard urine culture, the test is flawed. So here's another study by another student of mine, Bailey Hochstetler, who's still in my lab.
And what we're looking at here is the frequency of detection, right? How common is it? And these are a bunch of organisms, some whose names you probably recognize, and some you're going to go, what? Never heard of them, right? What we did is we took paired catheterized and voided urines from older women with recurrent UTIs, and the catheterized urine was assessed by EQUAC and by SUC, the voided urine by EQUAC and SUC. So the gray is testing by EQUAC, the black is testing by SUC, the solid is catheterized urine, and the hatched bars is the voided urine. Let me show you some. I'm going to highlight. These are the typical uropathogens: E. coli, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas, and relatives. And what you'll notice is that SUC does a pretty good job of detecting E. coli, Klebsiella. So here, what we're talking about, here's catheterized urine, SUC, here's EQUAC. Okay, not much difference. Okay. EQUAC did a little bit better than SUC for Klebsiella. For the cath urine, pretty much the same for the voided urine. And then over here, they're pretty much identical. So these are the fast-growing facultative anaerobes, the bacteria that can grow under anaerobic conditions or aerobic conditions, ambient conditions. SUC is fine. But here are the organisms that SUC does not detect or detects very poorly. And they are mostly the organisms you've never heard of before or only vaguely. Actinotignum shallii, Aerococcus urinae, Alloscardovia omnicolens. Here's a yeast, Candida. Streptococcus agalactiae, well, that's group B strep. And here's Streptococcus aeruginosus, which is very often detected in women with urgency urinary incontinence. It's the most common species that we see. And now I want to point you to an organism that you're probably all familiar with, considered it to be a typical uropathogen, and I'm going to show you that SUC can detect it, but it doesn't do it often enough. And that's Enterococcus faecalis. Look at this, right? Here's cath urines, and SUC detected E. faecalis, but it missed it most of the time in the cath urine, and it did a very poor job of detecting in the voided urine. Okay? So that means that someone using the typical ClinLab test would underestimate the presence of Enterococcus faecalis. So now, is a urinary tract infection always an infection? Or translate that into, is it always an invasion? Okay, so I want to ask you the question, how do bacteria reach the bladder? And for those who understand bacteria, at least E. coli and Proteus and the typical uropathogens, you go, well, they have propulsive devices. They have flagella, the propellers, right? They have flagella that they use to swim, and they have pili, that are retractable, so they're like grappling hooks, so they can crawl against the downward stream of urine and make their way through the urethra into the bladder, and in some cases into the kidney, right? But I want to propose to you a little bit of a problem, because most of the bacteria that we detect in the bladder are not motile. They have no propulsive devices. They don't crawl. They don't swim. I spent a good chunk of my early career studying bacterial motility, and I know what a propulsive device looks like, and I know what the genes that encode those propulsive devices look like. I can tell you these things are not motile. So how in the world do they get into the bladder? We're talking Lactobacillus, Gardnerella, Enterococcus faecalis. I have no idea how they get in. But they do get in. I guarantee you it takes a long time. So if you have a non-motile pathogen causing urinary tract-like infections, then I want to know how in the world the bacteria got there. Well, let's just talk about E. coli, right? So there are two possibilities. An E. coli UTI is always an invasion and therefore an infection. Or perhaps the E. coli got there a long time ago
And all you're seeing is a disruption of the microbiome, where the E. coli or whatever the other pathogen is, right, blooms. That disruption is called a dysbiosis. So most people think that UTI is caused by E. coli or other uropathogens, that those bacteria come from the gut. Well, okay, we're testing that right now. All right, we're recruiting women with UTI-like symptoms. We're taking urine by a transurethral catheterization. We're getting a rectal swab. Both of those samples are coming to my lab, and we're enriching for E. coli. We're letting them grow overnight so that we can grow up the E. coli. In the meantime, the cath sample goes to the CLIN lab for the typical standard urine culture test. And if that test comes back as positive, we then shotgun metagenomic sequence. We're going to sequence without amplification. We're not talking 16S, but we're sequencing everything. We get the human DNA, we get the bacterial DNA, we get yeast DNA, and so on and so forth. If we sequence deeply enough, then we can get strain level comparisons. So what we're asking is, do you see the same strain of E. coli in the bladder and the rectal samples? And if so, that's evidence that there was an invasion. Okay? You got the same strain of E. coli in both places. But what if we see one strain or a set of strains in the rectal sample and we don't see any of those strains in the bladder? That can't be an invasion. There's E. coli, UTI-like symptoms, but the strains that are in the bladder do not resemble any of the strains that are in the rectal sample. Well, that's got to be a dysbiosis. We see both scenarios. So these are early days, but we have at least one case where it's absolutely certain that the E. coli in the bladder is not from the gut. Okay, so this is not, we haven't published this yet. We're still working on it. We actually have enriched for all sorts of bacteria. So we're going to be able to report on more than E. coli. Okay, lastly, now that we know the urinary microbiota exists, the question is, do those bacteria really live in the urine? Or is the urine a proxy for bacteria that are associated with the urothelial tissue? Look, if bacteria in the urine, there's two problems. First, urine is a really lousy growth medium for most organisms, okay? And second of all, in the urine, they're on their way out. So I've always thought that we were using urine as a proxy, that in fact, what we were seeing is the sloughed off bacteria from the urothelium where in fact they are colonized. So the question is, can we detect bacteria in urothelial biopsies? So we hooked up with Steve Walker and his team from Wake Forest. He provided bladder biopsies that were obtained from female women with PBS or painful bladder syndrome symptoms and asymptomatic women of the same age range. What I'm going to tell you is that we see no difference between the asymptomatic women and the affected patients. So this is not really about IC PBS. I think that IC is not a microbial problem. I think it's maybe neurologic or something. It's outside of my range. It's not microbiology. But these biopsies allowed us to determine whether or not we could detect bacteria in the urothelial tissue. So we use 16S ribosomal sequencing. We use the V4 region. That's the portion of the 16S gene that we sequenced. And then we used imaging, fluorescence in situ hybridization, or FISH, in immunohistochemistry, or IHC. So first things first, wanted to make sure that the samples that we sequenced did not resemble the negative controls. So this is a way to show you that the samples are distinctly different from all our controls, okay? So that we're not accidentally studying contamination. We're very careful about that. And here's what we got when we were done, all right? We're looking at relative abundance, that is, what percentage of the total was light blue, that's Staphylococcus, or Escherichia, that's gold. And these are all of the samples here, and most of them we have duplicates, A's and B's. And what you see is that Staphylococcus is both prevalent, it's very common, and it's very abundant.
Lactobacillus is common and abundant. Escherichia and Gardnerella are common, they're prevalent, but they don't seem to be abundant. Okay. Interestingly, what we are seeing is the same organisms that we see in urine, at a different ratio, and that makes sense because some organisms are going to be deeply embedded in the tissue and they're probably going to show up very rarely in the urine, whereas others are probably on the surface of the urothelium and they're probably sloughed off into the urine quite a bit. That's a hypothesis of mine. I don't have the data for that, but we will go after that problem. We will test that, my hypothesis. Okay, so now here's the imaging. This is just one slide, one biopsy, but cytokeratin shows you where the urothelial cells are. The 16S probe, there's a probe that's detecting 16S ribosomal RNA, and that's the red. The blue is DAPI staining, that's staining the nucleus of the urothelium, and then you merge them, and what you can see is that the bacteria seem to be surrounding the nuclei of the urothelial cells, at least in this particular biopsy. We have lots of other biopsies that give us similar results, and that paper is almost ready for submission. So let me conclude. The lower urinary tract is not sterile. The bladder is not sterile. And given that, if everybody is bacteriuric, what does significant bacteriuria or asymptomatic bacteriuria really mean? Maybe these are terms that need to be retired, or at least differently defined or more precisely defined. E. coli is common in older women with no symptoms, so the presence of E. coli does not necessarily mean that person has a UTI. This is a particular problem for non-responsive individuals. Okay, so geriatric urologists have a lot of problems with this. I showed you that SUC is inadequate. Your data may be flawed. In fact, in some cases, I guarantee it is. UTI is clearly more than just E. coli because look at all those organisms that we saw in recurrent UTI patients. It was not just about E. coli or Klebsiella, but there was Enterococcus faecalis and all those organisms that you probably never heard of before. And yes, we can detect bacteria inside the bladder tissue. So now I want to challenge you to think differently. Maybe what your teacher taught you in medical school or in graduate school or wherever you went to school, maybe what your teacher taught you is no longer true, or maybe it never was true. And I want to thank the team that does this work. I'm just the figurehead here. There's a whole bunch of basic scientists. This is my group, present and past. Here are, we can't do this work without the analysts, the genomicists and bioinformaticians, the clinical microbiologists, and of course the clinicians. There are a lot of them. And then we have collaborators outside of Loyola, and we have funding. And with that, I'll thank you. And if you have any questions. Thank you very much, Professor Wolf, for this enlightening talk. Muchas gracias, profesor, por esta charla tan interesante. Ahora daremos paso a mi compañera Dr. Rajvinder Kasriya de Londres, que nos hablará un poco del diagnóstico de las infecciones de orina en el siglo XXI y por qué quizá tenemos que cambiar un poco el enfoque o dónde nos centramos para establecer ese diagnóstico. Raj, welcome and thank you for joining us again. How are you? Thank you very much, Joanne, for inviting me here today to give a talk at your conference. My name is Rajvinder Kasriya. I'm a consultant at the Whittington Hospital in London. I'm also the principal clinical investigator for the Bladder Infection Immunity Group at UCL. And the focus of our work is chronic recurrent UTI,
and understanding its pathophysiology and diagnosis. Now, the title of my talk is Diagnosing UTIs in the 21st Century. And I'm going to give you a spoiler now. Unfortunately, we haven't moved very much forward in the diagnostics. However, I think it's well worth having a discussion about it and understanding the limitations. So I'm going to talk about a clinical problem and frame the diagnosis around that problem. I won't talk about the treatment in this case, but it allows us to look at the problems and the flaws in the diagnostic tools that we have. So I'll go straight into the case. We have a female who's aged 34 years old. She's a typical patient that we see in our clinic. No past medical history. She's a medical doctor, which I think is definitely a comorbidity for anything. But she has a regular menstrual cycle. She's not using any contraception, no drug allergies. And this is her story, which is very important. So she describes a 3-month history of persistent lower urinary tract infection. And when you look through her history and she goes back a bit, she tells you that she had urinary tract infections as a child. She had quite a bad pyelonephritis when she was 14 years old. Then things calmed down until she was sexually active, and then she had recurrent infections. She was then using prophylaxis for urinary tract infection, which contained nitrofurantoin, and she would just essentially take a short course acutely when she wasn't very well. She then went on holiday and developed 2 urinary tract infections within a few weeks. She took her normal prophylaxis, which didn't help. And then she went on to a full course of antibiotics through her GP. These helped for a few days, a few weeks, but she then ended up with another urinary tract infection. At that time, she says that a urine culture was sent and the result came back as negative. A dipstick test was done and the result was negative. She still was prescribed some antibiotics, quite broad spectrum pivmecillinam. Things settled down a bit. She then had to go back because she was unwell again. This time the antibiotic was changed. She started to develop blood in her urine. She went back to her doctor, and again she had a dipstick done, and this time it showed some white blood cells on the dipstick, but again the urine culture was negative, and she was prescribed another broad spectrum antibiotic. She's then gone on to the sexual health clinic. She had an examination, which is important, and the examination describes tenderness over her lower abdomen. She then had some further urine cultures, which did grow something this time. She had Morganella and Enterococcus. She was then referred to the infectious diseases team and given some IV antibiotics, and then advised to have some rotating antibiotics. She was referred to urology. Again, her culture was negative. She had a cystoscopy, and she was told that she is likely to have interstitial cystitis. So she came to us as she was still having symptoms. She felt dismissed by urology. She wasn't prepared to put up with a diagnosis of interstitial cystitis. We did a dipstick on this patient again. It was negative. We microscoped her urine fresh ourselves, and she had 120 white cells in her urine, some blood, and some epithelial cells. And for what it's worth, we sent her urine for a culture which showed Enterococcus faecalis. So I'm going to sort of pin everything around this case, but the problem here is the clinical diagnosis. So when we see a patient just like this, we love to categorize first of all, and we like to pigeonhole people into different types of bladder problems. So in terms of diagnosis, we've always got to make sure we've excluded infection. So this patient was diagnosed with interstitial cystitis as an example. And one of the important aspects of that diagnosis is that we've excluded infection. And she had lots of urine cultures, she had dipsticks, and of course she had a cystoscopy which showed a chronic inflammation.
But isn't biology a continuum? So if you look at interstitial cystitis, or it's actually called bladder pain syndrome now, or if you look at other bladder pathologies like overactive bladder, if you look at acute UTI or chronic UTI, you begin to understand that actually a lot of these diagnoses have very, very similar symptoms. And herein lies the problem, that we categorize these patients far too quickly. And actually, they'll tell you exactly what's wrong with them. I don't need to tell you about the impact of what these conditions do to patients. So chronically feeling urgent, needing to pass urine all the time, and pain, of course, has a huge impact on the quality of life. Now, we know that 1 in 3 women will have at least one urinary tract infection by the time they're 24 years old, and half of women will have a UTI during their lifetime. Now, unfortunately, over a quarter of these will experience recurrences. We know that emergency admissions to hospitals for urinary tract infection are just getting higher and higher. And we know that unplanned admissions are costing millions of pounds. This figure of 432 million is just to the NHS, but around the world, these figures are the same. And urosepsis, of course, is responsible for a huge number of cases of sepsis in general. So where are we going wrong? Why does this happen? And why are we getting all of these recurrences? So I think the crux of the problem is that when someone has symptoms of lower urinary tract infection, how do we actually diagnose UTI? And what is the evidence regarding the diagnostic tests? Because we are all too quick to pigeonhole patients into chronic diagnoses rather than infection. And when we think about diagnosis, we want to know about bacteria when it comes to UTI. What bacteria are causing disease? These are some of the questions that we wish to ask. How do they cause disease? And what about the host? What is the host doing? And what can the host tell us? So, as I said with this patient, she told us on a number of occasions the dipstick and urine culture were negative. I was told I don't have a UTI, despite the history where her problems really started with an acute UTI. So the current gold standard still, at least in the NHS, is to diagnose a urine infection by using a urine culture. And so this is at the top of the slide. So the urine culture was actually described by Cass in 1957, and we haven't really moved on. So that's over 70 years ago. So he actually looked at pregnant women with pyelonephritis. And from that group, he suggested that if you grow a single species of a known urinary pathogen, and he quantified it in a quantity of more than 10 to the 5 colony-forming units per mil, it had to be a pure growth, that you could diagnose urinary tract infection. Now, we've then applied that to everybody. So non-pregnant women, men, children, everybody, acute infection, chronic infection. And we haven't changed that criteria for a very long time. Some people have suggested that we come down on the quantification. So maybe some people will use 10 to the 4, maybe some people will use 10 to the 3. But the other aspect of the Cass criteria, as we call it, is that it was built on a number of assumptions, which we now understand more and more about. So this was 70 years ago. So things like the assumption that urine is sterile, we now know that that is not true. Now, if we start at the bottom of the slide, what normally happens when you see a patient, they have the symptoms that we've described, like this patient. The first thing we'll do is to think, right, I must exclude infection. Let's do a dipstick. And you'll do the dipstick, and if it's got more than 2 pluses of leukocytes in it, then we may take this urine seriously. But actually, even a trace leukocytes means that you've got more than 20
white cells in your urine per microliter. So in the first instance, even when we do the dipstick, we can be ignoring infection. But anyway, most of us will then send that urine off to the laboratory. And in the laboratory, they'll screen the urine by using a microscope, and they look for white cells in the urine. If there are more than 10 white cells in the urine, then they will say that's screen positive, and they may submit that urine to culture. Now, if there isn't more than 10 white cells in the urine, then it might be screen negative, and they may throw that urine away and say there's no infection. But actually, we're beginning to understand more and more about urine, about the cells in the urine, and what happens over time. So I'm sure you will all experience this, that it's not immediately that the urine is tested. So in any health system, you'll collect the urine, it'll sit around on the bench for a little bit, then someone will come and pick it up, they'll walk around the hospital, probably usually the porter, they'll take it up to the laboratory when they've gone around the other clinic. So it may be several hours before a sample gets to a laboratory. But we know that if we leave urine, the white cell signal in the urine depletes, and it takes about 2 hours before we are seeing a rapid decline in the white cells. They just imbibe. So once it's got to a lab, we don't know in terms of what the quality of that specimen is. In addition, if we're looking to grow bacteria, what do bacteria need? They need warmth and they need food. And of course, walking around the hospital doesn't provide that. And we've got to really come to terms with things like very simple things, that the bacteria we are growing may just be good at surviving that journey. The plate that we've put it on might be the right plate for that particular bacteria. But does it really tell us what's going on in that person's bladder? And we are fixated on diagnosing UTI by the bacteria. Okay? But of course, what is the host doing? And this is what the host is doing. The host is producing white cells, which I've just pointed to with the red pointer, but that's what the host is doing. And what does that tell us about what's going on in the bladder? Now, I've circled something in the corner there. It says, don't ignore the base rate. And this is very important when we look at diagnostic tests. And this is very important going forward as well. So when we see a patient, of course, we take a history and we examine that patient. And that immediately gives us the probability that that patient has a disease, just that. And any test that we do thereafter is adding or detracting from that probability. But what happens in clinical medicine, unfortunately, is that we ignore what came before the test. So what came before the dipstick, the history and the examination, and we ignore that. And we must not do that, because actually one of the best diagnostic tools we have is the patient telling us about their symptoms, and of course the examination that we do. And that's why I've said don't ignore the base rate. There's already a probability from the discussion you've had with the patient. So if we look at how good any of these tests are actually that we use at predicting infection, even compared to what is the gold standard, the urine culture, we know that they're not great, unfortunately. None of these are brilliant. None of them have a 100% sensitivity specificity. But the best test we have to predict a positive urine culture actually is microscopic pyuria, and its sensitivity is 61 to 70%. Like I said, not perfect, but it's the best test that we've got. So when we look at someone's urine, we see white cells, but actually we see other cells in the urine too. We may see bacteria, we may see yeast, we may see crystals, and we may see cells that up until very recently we've ignored. So we've all been taught that when you find cells in the urine that look like epithelium, that they are contaminants that are washed, if it's in a female patient, that they are washed from the vagina, and that they are vaginal squames. But actually, this is the beauty of science. When you do an experiment, you have a control group. So when we
have looked at patients with chronic infection versus healthy volunteers, we've identified that healthy volunteers don't have many cells in their urine, but actually patients with disease do. For that reason, we actually stained the cells that we found in the urine with uroplakin, which is a protein that you only find in the bladder. And lo and behold, we were able to say that the majority of cells in your urine are from the bladder, so they are urothelium. But why are patients exfoliating the cells in their urine from their bladder, and why don't healthy volunteers do that? So this is one of the questions that we try to answer, but we were able to understand that there is a process of disease and it is involving these cells. Now, this is a cartoon of the urothelium in the bladder, and you've got a superficial layer at the top, which is facing the urine, and it's several layers thick. And what we've been able to show in our research, and now actually around the world, is that, again, the assumption that bacteria float around in your urine, or that they're only present when you have an infection, is not true. But actually that bacteria can invade the urothelium, and they can live quite nicely and not be detected very well by your immune system, and they can persist in those cells. And the immune response to that is, of course, to shed those cells, and hence why you get this exfoliation by the patients. And the question is, can we then use this as a marker of disease? So when we sample someone's urine, we positively try to avoid sampling the urothelium. So we often tell our patients to give us a midstream urine. So that's by ignoring the first part of the stream and then putting the cup in the middle and collecting the middle portion of the stream. And that's in an aim to get rid of these contaminated cells, as we were always told. But of course, we now understand, as I've just explained, that bacteria like cells. They like to cling to them. They like to invade the urothelium. It's a better environment for them. So by ignoring those cells, really, we are not going to get the full picture in terms of the bacteria that are attached to those cells, because we are positively avoiding the urothelium. So we know that if bacteria like cells, then surely we should try and enhance the collection of these cells to try and understand the bacterial populations in the bladder. So when it comes to causation, if we look at urine culture, so this is from a study by one of my colleagues in our group. We looked at the sediment of the urine, so the cells, and we tried to grow bacteria from them, and we've done it in healthy volunteers and in patients. But you can see that everybody has bacteria in their urine, which I mentioned before, that urine is not sterile. And actually, it's very difficult to look at the difference between those two groups. Yes, there are some differences, there are some nuances, but actually, the bottom line is that everybody has all sorts of bacteria in their urine. So even if we get that urine to the laboratory on time, like I said, there are some issues with transportation and about the quality of the sample, but let's say we plated the urine straight away, even then, can we really differentiate between disease and health just by looking at a culture? And the answer is no, we can't. So this is another experiment that we did. We looked at different bacterial species in patients and in healthy volunteers, and we used a little bit more of a sophisticated way of identifying bacteria. We used 16S RNA ribotyping, and what we found was that there's a 90% overlap really between healthy people and patients with symptoms in terms of the different bacterial species in their bladder. So unfortunately, we can say that bacteria is present in someone's urine, but we don't really know whether that bacteria is just there doing nothing,
or whether it is actually causing disease. And there's no way of knowing that just by identifying it, even by quantifying it. We don't know if that represents disease. So, as I said, there are lots of assumptions about this gold standard urine culture and about diagnosing UTI. Like I said, the bladder is not sterile, and many groups have refuted this now, that somehow there's a quantitative relationship between the urine culture and the probability of infection. The more bacteria you have of a single pathogen, the more likely you are to have an infection. That is simply not true. The infection should be caused by a single species. Actually, more and more data is now implying that infection in any organ system is likely to be caused by mixed organisms or a dysbiosis, some sort of a disruption in the normal, which then causes disease. We've been told for a long time, and I know this happens in the NHS, that sometimes there'll be lots of different bacteria in the urine, and that urine will then be discarded as a urine that is contaminated from the perineum. And of course, again, modern data refute this notion that mixed organisms are not significant. If we see epithelial cells in the urine, we mustn't ignore them, actually. This is a sign potentially of disease, that the urothelium has been invaded and that there is an immune response to shed these cells. And if the culture is negative, that there is no disease, and this is what this patient was told. Your urine culture is negative, you do not have infection. And of course, I hope I've demonstrated that the urine culture is just not able to tell us that it is incapable. Okay, so what about these sophisticated tests? What about using metagenomics? What about identifying DNA, bacterial DNA in a sample? Well, there are a number of ways of looking at bacteria in urine, and probably a better way is to look at RNA, because that tells us that something is alive. It's quite difficult though in terms of stability. If you look at DNA, number one, most of the DNA in your urine is from a human, which is difficult. But actually, even if you do get to looking at bacterial DNA, it's the same problem. We're going to go around in a circle, that we will show that there's lots of different bacteria or bacterial DNA in a urine sample, let's say. And we can even say there's this many of one and that many of the other. But does that tell us if that bacteria or those different bacteria are causing disease? No, it just tells us that they are present. If we're looking at DNA, we don't even know if that bacteria is dead or alive. Unfortunately, metagenomics is not validated through normal control data or through longitudinal studies, which really we need to understand what is going on in the bladder and what changes there are when you treat someone, and even what changes there are in healthy people week on week, month on month. We don't have the answer to that. So the worry with metagenomics at the moment is it's an excellent research tool, but we might be having the same problem, which is just to say, well, there are bacteria there. So what about the host? Obviously, it takes two to tango, and I've already suggested to you that if we are looking for infection, we need to think about the host. The host produces white cells and epithelial cells when stressed and suffering with an infection. And actually, we're going back to the history when we think about the symptoms that the patient can tell us, which correlate with infection. And we did quite a big study looking at the symptoms that can predict pyuria, or the symptoms that can therefore tell us a little bit about infection. And one of my aims of this talk is to remind you that one of our greatest diagnostic tools is history and examination. So
in this study, we looked at the different symptom profiles of patients. So we asked them a 39-point questionnaire, which we have validated. And that questionnaire has several domains. So we asked them about frequency of urination, how much they get up at night. And also we asked them about urgency symptoms, voiding symptoms, and pain symptoms. And what we found, interestingly, was that voiding symptoms can differentiate between no pyuria, pyuria 1 to 9, and pyuria greater than 10. That's cells per microliter. And that was fascinating. And so these patients with chronic recurrent infections were struggling to get their urine out. And we were able to show that just by asking them about voiding symptoms, which we actually don't ask women about very much, can predict disease. Pain could only predict between no pyuria and any pyuria. But again, these are powerful tools that we have in terms of diagnosis, is ask the patient. And that's exactly what we've done in this study. So we actually looked after a whole group of women who were previously diagnosed with interstitial cystitis. And we used this group to inform on this study. So they came to us after having failed many different treatment modalities, things like bladder installation, cysto-distension, urethral dilation, Elmeron. And we looked at their urine, fresh, and we were able to identify that most of them had pyuria, and the average number of white cells per microliter was 10. A lot of them had urinary epithelial cells, and again, the average was 48. We looked at their symptom score, and that's, as I described, frequency, nocturia, urgency symptoms, voiding symptoms, and pain symptoms. And we actually treated these patients for UTI based on the pyuria and the cells. And we treated them on our regime, which I'll talk about later on in the conference, but we treated them on our regime with antibiotics. And in 80% of those with pyuria, they improved over the time of the observation. And this is what they reported to us in terms of the patient-reported outcome, that 72% actually reported that they were markedly better. So these are people who've been diagnosed with IC, and it goes back to taking a history and using that as your baseline in terms of what we think the disease is. So let's stick to the host and think about these cells in a little bit more carefully. So I've mentioned that white cells are present, epithelial cells are present. Can they tell us a little bit about disease? They can, and in fact, if we follow the trends that we can see in the cells over time when we treat patients, we can build a picture of how the disease resolves and how the white cells and epithelial cells change over time in terms of the quantity with improving symptoms or flaring symptoms. So this is a graph from one of our patients where we've plotted the epithelial cells, which are in red, and we've plotted the white cells, which are in blue, over time. And we've treated these patients with antibiotics for chronic recurrent UTI. So we looked at 448 of our patients, and they showed this similar graph, which we called a damped oscillation. Now, you might expect that you have a patient with white cells in their urine or epithelial cells, they have symptoms of chronic UTI, and you treat them with antibiotics, and all the cells go down in a very linear fashion. But actually, that doesn't happen. Over time, there are these sort of hillocks. So you have peaks and troughs, and we call this a damped oscillation. So there are ups and downs in both the pyuria and the urothelial cell count. Sorry, the slide skipped. So what happens is that gradually over time, the cells and the symptoms gradually diminish in their amplitude. So you still have little peaks, but over time they get less and less.
Now, if we look at the urothelium, we can see that the urothelium also responds to treatment, i.e. the shed cells in the urine. So when we look in our urine samples, we were able to look at over 2,000 samples from 264 women who came to our service. We were able to correlate the epithelial cells with the level of pyuria and show that the epithelial cells also decline in response to antibiotic treatment in that pattern I showed you called a damped oscillation. So here we have two biological markers, white cells and epithelial cells, which we can use as a diagnostic, but also which are helping us in terms of the treatment. Now, when it comes to these tests, so we've looked at the dipstick, we've looked at the urine culture, we've looked at microscopy, we're still using them. We're still using these tests 70 years on. And we have this resistance to even having a discussion that these tests are failing and that they're failing our patients. And this is just a quote from a report done by Baroness Cumberledge here in the UK, and it wasn't related to urinary tract infection, but it was related to women's health and actually patients who had mesh. And she said some very damning things, but this applies to this problem with UTI and facing up to the fact that these diagnostic tests are really, really not up to scratch. And she said things like there's an institutional and professional resistance to changing practice, even in the face of mounting safety concerns. And I think all the clinicians here must accept that we must take these things forward and try and understand how we can break some of this dogma down in terms of testing. And of course, it's difficult for a clinician because it leaves you here. This is my favorite slide, so I try and put it at every presentation I give. But it really shows you what happens when, again and again, we're saying, just like to this patient, if you remember in my description of this patient, she said that she was losing faith in the urologist because they said, well, you've got to put up with this diagnosis and this pain because you haven't got an infection. And that really leaves us out in the dark, but it also leaves the patients desperate. Now, don't take my word for it, everything I've told you. Many, many colleagues around the world are finding that bacteria are becoming resident inside our bladders, that really we need to understand the microbiome in the bladder better. What is it like in health? What is it like in disease? And what new technology can we use to understand that, such as the metagenomics? And of course, more colleagues are looking at the urine culture and the understanding that really we need to do better. So all of the published literature now implies that if there are white cells in your urine, even if you've got negative dipstick and culture, infection is the most probable diagnosis. And that's where we still are with diagnostic tests in the 21st century. Now, the thing with microscopy, of course, is that it requires skill and training, and it requires a human being, which usually costs money. So we are very interested in thinking about using a computer. Can we teach a machine how to identify cells in the urine and use that as a diagnostic tool? And in fact, this is the research focus of one of our PhD students, Dr. Natasha Liu. So these pictures here, they're actually images taken from 6 different patients. So you can see how difficult this task is to teach a computer how to understand urine microscopy when 6 different patients have 6 different urines. But we set out on this hypothesis that we can
teach a computer to identify cellular markers of infection. So the first thing we did was binary classification. So we taught the computer, this is a cell, this is not a cell. And only then can we move on to thinking about, well, this is a cell, and what kind of cell is it? So this is our machine learning workflow. So essentially, we microscoped fresh urine from our patients, and we took a photograph, a color photograph using a bright field microscope. And we were then able to do some binary classification and use that to make these binary masks, where we were then able to feed into UNet, which is a deep learning neural network, and in the first instance teach it what a cell is, before we then move on to think about, well, what are the different types of cells that you may find in the urine. So when we look at a microscopic image, we can identify what a cell is or what something is from its morphology. And that's exactly what we did, but thinking about, well, what does the computer see? So we used urine from 100 patients. We took 826 images, and we used the area and the shape of the particles to really form different distinct groups. So we were able to see just by the area and circularity that there were 7 distinct clusters in the urine. And when we sort of homed in into these clusters, we were able to identify in each of these clusters what the different particles were. So when we got to the middle of this sort of centroid, we actually asked 2 very experienced microscopists to look at these different clusters and the particles within them. And we were able to identify bacteria, white cells, yeast, casts, epithelial cells, clusters of epithelial cells, and then this sort of big lump of epithelial cells and white cells. And all of these are actually markers of infection and inflammation and disease. So you can begin to see how we can use a computer to actually make a diagnosis and tell us what cells are present. In terms of the future for diagnosis, really we need to think about longitudinal work so that we can use metagenomic data carefully in a predictive model, rather than say, well, look, these bacteria are present, therefore we assume they are causing disease, and we can't make those assumptions anymore. We should seriously think about the host response and measuring that, as I've described, the white cells, the epithelial cells, and the symptoms. Could we use all of them? Could we use all of these different features to make some sort of diagnostic tool? What about the bacterial metabolome? So we now understand that in disease, the metabolic activity of bacteria, or a group of bacteria, are different than in health. And can we understand that? And again, it requires longitudinal studies to think about a diagnostic picture for UTI. Really importantly, all of us have got to keep on doing research. And I think as clinicians, more and more, we need to try and get involved in any research that we can. And I'm so pleased that a lot of the talkers today are heavily involved in research, and some of our collaborators. And really, we can't move forward in this field unless we study the bladder, the microbiome in the bladder, and the host response to whatever's going on. And of course, this topic isn't sexy, so funding is always an issue. But I urge all of our clinicians to get involved and do research and help those doing research. Thank you.
Thank you very much, Raj. That was very nice, very good. Thank you for sharing your knowledge and experience with us. Muchas gracias, Raj, por compartir tu experiencia. De nuevo, me gustaría agradecer otra vez a nuestros patrocinadores y al Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Josep Trueta y al IDIPG por su apoyo por esta jornada. Y seguiremos con la siguiente ponencia de la doctora Esther Clapés del Servicio de Microbiología de nuestro hospital. Bienvenida, Esther, y muchas gracias por unirte a esta jornada. Adelante, esperamos tu charla. Gracias sobre todo a los organizadores por pensar en el laboratorio para estas jornadas y dar la oportunidad de poder hacer una presentación. Como han dicho, a mí me toca hablar un poco de cómo se crean las resistencias bacterianas a antibióticos. Y con este cómo, se me monta un índice de muchos cómos, ¿no? De cómo lo consiguen las bacterias, que os hablaré de los tipos de resistencia, de los mecanismos que hacen para intercambiar material genético y de las estrategias en sí de la resistencia. También os hablaré del cómo estamos, ¿no? Hoy en día, las tasas de resistencia que tenemos, un poco de datos, un poco de previsión de futuro y también cómo hay que actuar frente a estas resistencias, ¿vale? Cómo se hace a nivel tanto de gobiernos y poco a poco escalonando hasta nivel local y qué son los programas de optimización del uso de antibióticos. Pues empezamos con un poco así de teoría biológica, como si dijéramos, de los tipos de resistencia. Pues las bacterias tienen una gran adaptación al medio en el que están expuestos y es por ello que en presencia de una gran presión antibiótica pueden desarrollar mecanismos de resistencia a los antibióticos, ¿vale? Hay dos tipos de resistencias, las resistencias naturales o intrínsecas, que son las que tiene la bacteria de por sí, o sea, son insensibles desde buen principio a este antibiótico, ya sea porque no tienen la diana donde actúa ese antibiótico o porque el antibiótico no puede entrar en sus células, ¿vale? No es permeable. Un ejemplo claro sería, por ejemplo, un micoplasma, ¿no? Un micoplasma, los betalactámicos no actúan frente al micoplasma porque ellos actúan frente a la pared celular y el micoplasma pues no tiene pared celular. Y otro tipo de resistencia sería una resistencia adquirida, ¿vale? No es de naturaleza, sino que ocurre cuando la bacteria pues, se pone en contacto en ese antibiótico, desde buen principio es sensible, pero luego desarrolla una resistencia, ¿vale? Desde el punto de vista clínico y práctico, pues esta es la de más importancia, la que hoy nos da más problemas, ¿no? ¿Y cómo la bacteria puede adquirir esta resistencia a los antibióticos? Pues también hay dos maneras de adquisición de resistencias. Una sería que la bacteria muta, ¿vale? Una mutación cromosómica ocurre en el cromosoma del bacterio, es una mutación irreversible, ¿vale? Persistente y se transmite a su descendencia. O sea, una bacteria es resistente, su descendencia será resistente. Y luego otro mecanismo de adquisición sería la adquisición a nivel de genes, ¿vale? No cromosomas, sino genes. También se le conoce como extracromosómica o transmisible. ¿Por qué? Porque es reversible y se produce entre bacterias, ¿vale? Esto significa que lo que hay es un intercambio genético horizontal entre bacterias en el cual se transmite el mecanismo de resistencia de una bacteria a otra. No voy a entrar mucho en detalle, pero sí deciros que hay, tres mecanismos claves, ¿no? Los más frecuentes, que sería la transformación, donde este material genético que se transmite es libre, ¿vale? Entra a la bacteria, se incorpora en su DNA. Luego otro mecanismo de intercambio sería la transducción, que aquí el intercambio de material genético se produce a través de un fago, ¿vale? Es el que ayuda a incorporar este material genético nuevo. Y el último, que es el más importante, el más frecuente, sería el que el material genético que se pasa de una bacteria a otra se pasa mediante un plásmido. ¿Y qué resistencias bacterianas a antibióticos adquieren, ¿no? ¿Qué mecanismos son? Como veis en esta diapo hay muchísimos, serían infinitos. En esta diapo solo hablamos de las bacterias gram negativas y aquí mismo hay 8.
Yo también solo destacaré pues, los 4 más fundamentales, ¿vale? Las 4 mutaciones o estrategias de resistencia bacteriana que puede adquirir una bacteria sería la primera, la mutación del receptor, ¿vale? De esta manera, o sea, la bacteria lo que modifica es la diana del antibiótico. De esta manera, pues no puede hacer su acción. Un ejemplo claro sería, por ejemplo, la resistencia a las quinolonas. La bacteria lo que hace es modificar la adeneragirasa, que es donde actúan las quinolonas. Y otro ejemplo también serían, por ejemplo, el MARSA, para ser resistente a la meticilina, lo que hace también es modificar las PBPs, que es la diana de los betalactámicos. Una segunda estrategia de resistencia sería inactivar ese antibiótico por enzimas que crea la bacteria que lo destruye, ¿no? La bacteria produce una enzima que inactiva el antibiótico. Aquí, por ejemplo, las más famosas, ¿no? Pues las betalactamasas, es una enzima que inhibe a los betalactámicos, o las carbapenemasas, que son unas enzimas que inactivan a los carbapenems. Otra estrategia de resistencia sería pues la impermeabilidad. La bacteria se impermeabiliza y prohíbe que el antibiótico penetre, ¿no? Que entre en la bacteria y por tanto tampoco puede actuar. Y ya por último pues sería la expulsión del antibiótico. Sí que entra, sí que puede entrar a la célula, pero hay un mecanismo, un sistema de transporte, una expulsión activa que lo rechaza y lo saca fuera, por tanto tampoco actúa. Y bueno, como ya he dicho, pues las bacterias tienen una gran capacidad de adaptación al medio en el que están expuestos, adquiriendo resistencias pues realmente a una velocidad alarmante, ¿vale? Ya lo dijo Fleming, que en el 42, por ejemplo, si veis un poco la diapo, que fue el año en que salió se aprobó la penicilina, pues a los 3 añitos, en el 45 ya aparecieron las resistencias y Fleming ya pues advirtió, ¿no? De la gran expansión y la utilización de la penicilina y la rápida aparición de resistencias. Entonces se creyó, bueno, que conociendo un poco los mecanismos, ¿no? Que usan las bacterias, esto que os he estado explicando, ¿no? Que si impermeabilidad, que si expulsión, que si por enzimas, conociendo un poco cómo la bacteria se hacía resistente, pues siempre se podría sobrepasar este efecto mediante síntesis de nuevos compuestos. Pero realmente en el 60, que fue cuando se comercializó la meticilina, ¿no? En respuesta a los MARSAs, a la resistencia del aurus a la meticilina, pues se dieron de bruces contra la realidad, ¿no? Ver que en el 60 se comercializaba y en el 61 pues aparecían las primeras resistencias en Gran Bretaña. Y esto fue pues pasando pues familia tras familia, ¿no? Aparecían bacterias resistentes a ellos en pocos años. Como veis en la diapo, en menos de 5 años, pues a la Moxiclab, a las cefalosporinas, a los carbapenem, siempre entre 5 y 10 años ya teníamos las resistencias a ese antibiótico. Y por si esto fuera, no fuera suficiente a la velocidad de resistencias, nosotros le sumamos 4 potenciadores más a las resistencias, ¿vale? Son como factores externos a la bacteria que potencian su capacidad de resistencia. ¿Y cuáles serían estos 4 factores o potenciadores? Pues uno de ellos y en el que más mano podemos hacer sería la prescripción de los antibióticos, ¿vale? Una utilización masiva de los antibióticos y, bueno, se ha demostrado que hay una relación directa entre el consumo de antibióticos y la aparición y diseminación de resistencias, ¿vale? Lo que os decía, la presión antibiótica. Y luego también, pues, una mala prescripción o una prescripción de baja calidad de los antibióticos, ya que hay estudios que demuestran, ¿no? Que la indicación al tratamiento, la elección del agente o la duración de esta terapéutica es incorrecta en el 30 y 50% de los casos. Otro potenciador externo sería el uso en la ganadería, ¿vale? Los antibióticos se usan, se vio que a cantidades pequeñitas los antibióticos en los animales, ¿no? Se asociaba a un aumento de peso y entonces se empezó a usar como un promotor de crecimiento. Es cierto que en Europa desde el 2006 esto está prohibido, pero realmente en Estados Unidos se estima que el 80% de los antibióticos que se venden se usan en animales, ¿vale? Y luego otro factor sería pues la presencia del antibiótico en agricultura, ya que
los antibióticos que se administran en el ganado, pues la gran mayoría se excretan en orina, en heces, y esto se dispersa pues ampliamente en fertilizantes y en aguas subterráneas. Aparte del uso que hace ya en agricultura, ¿no?, de tetraciclinas o de streptomicinas que se usan como pesticidas en árboles frutales. Es cierto que esto no está en agricultura la proporción de aplicación es mucho menor, pero claro, como diseminación geográfica pues es bastante considerable. Y ya el último factor así como potenciador de resistencia sería a nivel de industria farmacéutica pues la falta de desarrollo de antibióticos, ¿no? Cada vez se investiga menos y se invierte menos en antibióticos porque es una inversión, ¿no?, que económicamente no es rentable. Lo que decía, si sacas un antibiótico a los pocos años la bacteria ya se te ha hecho resistente, pues no es coste efectivo. Y con estos, a nivel de estos 4, ¿no?, como os he dicho, la prescripción, la ganadería, la agricultura y la industria farmacéutica, así crece un poco y, ¿no?, nace como el concepto del One Health. Es decir, que tenemos que mirar como todo en un bloque, la salud animal, la salud vegetal y la salud humana, ¿no?, como todo una. Y bien, pues llegamos al cómo estamos, ¿no? Hoy en día, ¿cómo nos encontramos con esto de la resistencia? Pues hoy estamos en que la resistencia microbiana es un problema grave de salud pública a nivel mundial que incrementa la mortalidad de los pacientes infectados y aumenta el gasto sanitario. Y actualmente la lucha contra la resistencia pues constituye una prioridad para la OMS, para la Organización Mundial de la Salud, puesto que el número de las muertes asociadas a las resistencias a los antibióticos no deja de crecer y se estima que en el año 2050 superará los 10 millones, ¿vale? 10 millones anuales. Como veis en esta gráfica, será una causa de mortalidad superior a un cáncer o enfermedades crónicas como diabetes y tal. Vale, como os he hablado de la OMS, pues ¿qué ha hecho, ¿no?, la OMS un poco con este problema? Pues en 2017 la OMS ya elaboró una lista de bacterias resistentes para intentar guiar y promover un poco el I+D, la investigación y desarrollo de nuevos antibióticos, ¿vale? Como os he dicho, la industria farmacéutica pierde un poco el interés en crear nuevas moléculas y la OMS crea esta lista para guiarlos, para indicar un poco las líneas de investigación. En este listado hay 20 especies de bacterias con 25 patrones de resistencia adquirida, lo que os decía, las naturales ya son de por sí, las adquiridas son las problemáticas porque van sumando y estas 20 especies pues se ordenan un poco sumando 10 criterios de prioridad, ¿vale? Se va sumando como su mortalidad, su carga de atención médica, su prevalencia de resistencia o su tendencia de resistencia, la tratabilidad, la fase de desarrollo, son estos diferentes colores que veis, ¿vale? Y se van sumando y se estratifican las 20 bacterias. ¿Y cómo se estratifican? Pues en 3 niveles de prioridad para que la industria farmacéutica cree nuevas terapéuticas. Está la prioridad 1, que sería la crítica, la 2, que sería la elevada, y la 3, que sería la media, ¿vale? En la crítica, la OMS lo que incluyó fue las bacterias no fermentadoras, como la Acinetobacter baumannii, resistente a los carbapenémicos, la Pseudomonas aeruginosa, también resistente a carbapenémicos, y todas las enterobacterias, ¿vale? Colis, Klebsiella, Serratias, resistentes a carbapenémicos o productores de bleas, ¿vale? De betalactamasas de amplio espectro, lo que también os he dicho antes, enzimas que destruyen a los betalactámicos. Y en segundo nivel, pues la prioridad elevada se incluyeron los grams positivos como el Enterococcus faecium resistente a la banco y el MARSA, el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Bueno, el resto no os lo comento porque son infecciones así comunitarias que no entran en la temática de la jornada de hoy. Y siguiendo un poco en el cómo estamos, pues os presento un poco de datos, ¿no? De tasas de resistencia. Os enseño a nivel del E. coli.
Estamos hablando del año, este esquema es del año 20 que publica la OMS. Pues como veis, España a nivel de coli resistente a fluorquinolonas, ¿vale? Estamos en una taxa del 25-50% de resistencias, ¿vale? A nivel de... Uy. Bueno, me sale en la diapo. La siguiente era el coli con cefalosporinas de tercera, ¿vale? Las que son productores de beta-lactamasas, y España tendría una tasa de entre el 10 y el 25%. Y si habláramos del coli resistente a carbapenémicos, es decir, con producción de carbapenemasas, pues aquí sí que vemos un poco la luz y España aún no llega a tener una tasa del 1%. A nivel de, cambiamos de bacteria, a nivel de Klebsiella pneumoniae, si hablamos de su resistencia a céfalos de tercera, ¿vale? O sea, Klebsiella pneumoniae productoras de beta-lactamasa, también nos encontramos en una tasa de entre el 25 y el 50%. ¿Vale? Son tasas bastante elevadas. Hay países peores, sí, pero nosotros también estamos en una tasa elevada. Y si habláramos de carbapenemasas, aquí sí que subimos un rango a nivel comparado con el coli y tendríamos que las Klebsielas estamos en una tasa de entre el 1 y el 5% de carbapenemasas. Si pasamos a la Pseudomonas aeruginosa, ¿vale? En el 2020 a nivel español tenemos una tasa de entre el 10 y el 25%. Resistente a carbapenémicos, y a nivel del MARSA nos encontramos en una tasa del 10-25%. Y bueno, aquí os pongo un estudio, ¿vale? Para reafirmar un poco más la predicción esta del 2050 de tanta mortalidad, más mortalidad por resistencias que por carcinomas. Es, bueno, enseñaros este estudio donde se ha hecho un poco, ¿no?, las muertes atribuibles a infecciones causadas por bacterias resistentes en la Unión Europea durante el 2015. Aquí se ve en la escala, ¿no?, por ejemplo, en España, 41.345 casos de infecciones se puede atribuir 1.899 muertes a la resistencia de la bacteria causante de esta infección. ¿Vale? Como veis también los colores significan diferentes bacterias resistentes, ¿no? El naranja son las enterobacterias resistentes a céfalos de tercera, acinetobacter resistentes, aminoglicosis de fluorquinolonas y pseudomonas multiresistentes, ¿vale? Lo que sería lo naranja. Y a nivel, en color verde tendríamos los colis, Klebsielas, todos las acinetos y las pseudomonas resistentes a carbapenémicos. Y en este azul lila pues encontraríamos los MARSAs. Y este sería otro análisis sistemático más reciente del 2019, donde también se cuantifica un poco, ¿no?, la carga mundial de resistencia bacteriana a los antimicrobianos. Aquí estaríamos en, ¿no?, Central Europa, también donde veis la franja lila serían los colis, así más en rojo las Klebsielas, en naranja el MARSA, ir bajando, ¿no? Esa es la importancia que tiene la resistencia en estas bacterias como causantes de problema sanitario. Vale, y con toda esta problemática, como veis que es grave, ¿no? Pues, ¿cómo actuamos? ¿Qué hacemos? Pues a nivel de múltiples instituciones científicas, sanitarias, políticas, se ha ido diseñando e implantando estrategias pues dirigidas a paliar, ¿no?, a minimizar estas resistencias. Aquí os he puesto un poco la comisión, las portadas de sus estrategias. La Comisión Europea, como os he hablado antes, de su plan enfocado en el One Health, ¿no?, en actuar en las diferentes ramas, tanto agricultura como ganadería, como humano. A nivel nacional, a nivel español, pues tenemos el Plan Nacional frente a las Resistencias, lo que se le conoce como el PRAN, ¿vale? Y a nivel de CatSalud, pues también se coge también este concepto de One Health y también se dan unas instrucciones a seguir. Bueno, tanto sea el nivel que sea, más o menos se podrían resumir, ¿no?, las actuaciones a seguir, lo que se aconseja hacer en seis puntos claves. El primero sería reducir
esta necesidad que tenemos de uso de antibióticos, ¿vale? Mejorando pues la salud pública, mejorando la potabilización del agua, la inmunización y otros factores de salud pública. Otro punto sería pues mejorar el control de las infecciones hospitalarias y del uso de los antibióticos mediante lo que se le conoce como stewardships, que nosotros a nivel español son los programas de optimización del uso de antibióticos, y luego os hablaré un poco más. Un tercer punto sería pues cambiar los incentivos, ¿no? Aquello que fomenta el uso excesivo o indebido de los antibióticos, cambiarlo por incentivos al buen uso. Lo que decíamos de la agricultura y la ganadería, ¿vale? Reducir el uso de antibióticos en estos usos. A nivel 5 se habla mucho sería la formación, ¿no? Una formación constante y importante tanto a nivel de profesional sanitario como de la población, como incluso de los políticos, ¿no? Porque otro punto fuerte sería el garantizar un compromiso político para hacer frente a toda esta amenaza, ¿vale? Es tener como un apoyo institucional siempre para actuar. Bien, pues como os decía, ¿no? Que es el PROA o los stewardships, que es el origen, se tradució como en PROA, en programas de optimización del uso de antibióticos. Pues son programas donde el objetivo principal es mejorar los resultados clínicos del paciente, ¿no? Mejorar la calidad asistencial, reduciendo pues estas tasas de resistencia que hay, reduciendo efectos adversos y reduciendo costes, o sea, conseguir un tratamiento coste efectivo, ¿no? Lo mejor para el paciente al menor precio. ¿Y exactamente qué son los PROAs? Pues los PROAs no es una comisión o un órgano meramente consultivo, sino que es un grupo multidisciplinar, ¿vale? Con el apoyo institucional, por ejemplo, si hablamos del PROA del Trueta, pues un grupo multidisciplinar donde tiene el apoyo de la dirección, de la gerencia del hospital. Y como estructura básica, pues tiene, ¿no? los recursos humanos, que sobre todo a nivel, o sea, lo mínimo que tiene que tener sería el papel del farmacéutico, el papel del microbiólogo y el papel del infectólogo, ¿vale? Estos tres personajes como mínimo, y luego depende de la función o del servicio donde están, pues se pueden ir añadiendo intensivistas, cirujanos, pediatras. No hay un límite de especialidad, sino que según donde se quiera actuar, pues todas las personas pueden colaborar. Vale, también necesitan recursos económicos y recursos tecnológicos. Este grupo lo que sí siempre está es como en una formación continuada, ¿no? Hay que tener un buen conocimiento de los antibióticos y tanto formarse ellos como formar a los compañeros o al resto de personas que va dirigido todas las actuaciones, con un feedback, ¿no? Un feedback de los cambios o de los problemas o de los éxitos que hayan, tanto con los profesionales como con la dirección del centro. Y ¿cómo lo sabemos, no? ¿Cuáles son los éxitos que vamos a tener? Pues sobre todo el programa se tiene que establecer unos indicadores de mesura para saber, ¿no? Si yo he logrado un objetivo, tengo que saber qué objetivo estoy buscando. Y para ello pues hay que establecer unos indicadores, ¿vale? Los básicos son tres tipos de indicadores: el consumo de antibióticos, ¿vale? Que podemos hablar tanto de un consumo cuantitativo, que es donde tiene más papel el farmacéutico con el cálculo de las DDDs, y luego un consumo de antibióticos hablando más de calidad, ¿no? De la buena prescripción. Otro indicador serían las tasas de resistencia. Aquí sería más el papel del microbiólogo, ¿vale? Luego os explicaré un poco qué es lo que calculamos, qué es lo que seguimos para saber qué problemas tenemos. Y otro indicador sería pues hablar más de un resultado clínico, que esto ya es más, bueno, como más específico, ¿no? Te puedes
te puedes marcar un resultado clínico a nivel de profilaxis o a nivel de bacteriemia. Esto cada servicio en cada momento te puedes establecer uno u otro. Y bueno, para entrar un poco más en detalle en lo que significa, ¿no?, una buena prescripción de antibióticos, un consumo de antibióticos de buena calidad. ¿Qué significa esto? Bueno, si buscarais a nivel bibliográfico está lleno, y sobre todo, bueno, lo básico, lo que siempre se recalca, ¿no? Una prescripción correcta es aquella que el tratamiento empírico es el adecuado según la guía local, ¿no? Por lo tanto, la importancia de tener unos protocolos, unas guías locales. También lo importante cuando se pone un antibiótico, si tienes claro el foco de infección, pues haber recogido los cultivos antes de ese tratamiento o haber recogido el cultivo del foco que crees que es. Y una vez teniendo, bueno, el resultado del cultivo, ¿no?, la identificación de la bacteria y el antibiograma, pues cambiar este tratamiento empírico al tratamiento dirigido. Aquí entramos en el rol del tratamiento de menor espectro, ¿no? O sea, no usar un carbapenémico cuando podemos usar un acipro, ¿vale? Usar aquel antibiótico que va mejor y nos afecta menos a todo lo otro. Y dentro del tratamiento dirigido también está pues la dosificación o el intervalo, ¿no?, en función del paciente, de su función renal, de las posibles interferencias con los otros fármacos que toma. También entramos en el hecho de la terapia secuencial, ¿no?, pasar de endovenoso a vía oral cuando se pueda. El hecho de monitorizar los niveles, ¿no? Sabemos que tanto Banco como Amica como Genta, ¿no?, por su toxicidad hay que ir controlando los niveles. Y también pues la reevaluación del paciente y la retirada del antibiótico cuando ya se haya llegado a su durada y a su resolución de foco. Vale, os he ido hablando un poco de a nivel europeo, a nivel español, ahora un poco detallar un poco a nivel de Cataluña cómo lo tenemos organizado. Pues aquí en Cataluña ya hace tiempo, ya que existe el VINCAT, ¿no?, como un sistema de vigilancia de las infecciones, donde hay muchos hospitales que participan y los hospitales se estratifican un poco por número de camas y de complejidad. Y así todos los indicadores que se van aportando, pues unos con los otros nos podemos ir comparando, ¿vale? Pues dentro de esta organización de VINCATs, cuando apareció lo de los PROAs, pues se añadió, perdón que he vuelto a salir, se añadió lo que era el VINCAT PROA, ¿vale? Y a nivel de PROA, como os he dicho, también es diferente si hablas de un PROA pediátrico, de un PROA hospitalario o de un PROA sociosanitario, ¿vale? Se hicieron también diferentes agrupaciones según la zona donde se trabajaba y se hicieron como programas asistenciales de expertesa, que se le llaman, ¿vale? El PADEX. Y se van haciendo reuniones, se van haciendo un poco de estandarizaciones de protocolos y se creó el programa de optimización de antibióticos, creó la guía del tratamiento urinario para adultos, ¿vale? Que es esto lo que os presento aquí. Que la importancia de este protocolo, aparte de que está esquematizado, está bien, ¿no? El tipo de diagnóstico, el tipo de tratamiento, es un poco dar valor al hecho de que es un protocolo consensuado de todos los hospitales del ICS, ¿vale? Los 8 hospitales del ICS, y adaptado, sobre todo el hecho de que está adaptado a la epidemiología de Cataluña, ¿vale? Todos los hospitales aportamos nuestras tasas de resistencia y de ahí se escogió el tratamiento empírico de cada, por ejemplo, de bacteriurias, de cistitis, en las embarazadas. Lo que veis aquí es, por ejemplo, en las cistitis no complicadas, ¿no? Pues el tratamiento de elección es la fosfomicina. ¿Y esto por qué? Pues porque la Escherichia coli, ¿vale?, la bacteria más frecuente causante de la cistitis no complicada, en Cataluña tenemos una sensibilidad a la fosfomicina del 96,6%, ¿vale?
es el antibiótico con mayor sensibilidad, por tanto es el tratamiento empírico que se aconseja en las cistitis no complicadas. Vale, a nivel un poco lo que os decía, ¿no? El papel que tiene cada experto en el PROA. Yo a nivel de microbiología lo que tenemos que aportar, tenemos que tener al día y tenemos que conocer del hospital o del sociosanitario o de la primaria donde estemos, es un poco estos microorganismos multiresistentes que tanto la OMS y las sociedades científicas nos dicen que tenemos que ir controlando. ¿Vale? Aquí el listado, como veis, coincide con el de la OMS, ¿vale? Controlamos los MARSAs, controlamos los enterococos resistentes al abanco, controlamos las enterobacterias bleas, las enterobacterias productoras de carbapenemasas, las pseudomonas extremadamente resistentes y también los acinetobacters. ¿Vale? Aquí no se verá también por el sistema de diapos, perdonad, pero también controlamos los microorganismos resistentes debido a una presión antibiótica, lo que os decía, ¿no? Un coli resistente a las quinolonas o un coli resistente al amoxiclavulánico. Y aquí os quería enseñar un poco los resultados, ¿no? El PROA en el Truetas empezó sobre el 2016, 2017, empezamos... Bueno, se constituye hasta que no empieza a hacer acciones y tal. Os enseño esta gráfica más para que veáis un poco que sí que se obtienen resultados. Como veis, hay una tendencia a la baja de las resistencias. En rojo tenemos las tasas de la Klebsiella blé. ¿Vale? Como veis, en el 18 estábamos en un 23, en el 19 ya un 19 y en el 20 un 15, ¿vale? Hemos ido bajando. En azul está el porcentaje de Klebsiellas productoras a carbapenemasas, productor de carbapenemasas, ¿vale? Estábamos en el 18 un 6, en el 19 un 5, en el 2020 hemos bajado al 2,5. En verde el porcentaje de enterococos, hay de Enterobacter cloacae productora a carbapenemasas, ¿vale? Que en el 18 estábamos en el 6,6, en el 2019 en 3,1 y ya en el 2020 también hemos bajado hasta el 2,1, ¿vale? Y el coli, bueno, como os he dicho al principio en aquellos mapas, pues a nivel de carbapenemasas de momento no es una problemática, pero es un poco para que veáis que sí, que realmente organizando un equipo PROA, actuando en los diferentes servicios con unos objetivos claros, con unos cambios siempre grupales, nunca impositivos, siempre intentando, ¿no?, adaptarse a la epidemiología, a la funcionalidad de aquel servicio, o sea, poco a poco sí que se va consiguiendo un efecto en las tasas de resistencia. Aquí más que tasas lo que os enseño, pues un poco lo que os decía, lo que tenemos que ir controlando, ¿no? Hay que ir controlando aquellas bacterias que nos pueden provocar brotes en el hospital. Como veis aquí hay 2 picos, ¿vale? En el 2018 tuvimos un pico aquí. Os enseño los aislamientos de bacterias productoras de carbapenemasas, ¿vale? Nuevos aislamientos, ya sean en muestra clínica como en muestra de búsqueda de este resistente, que serían colonizaciones, no son casos de infecciones, pero bueno, hay que tenerlos controlados también. Y aquí, con este seguimiento, lo que encontramos es esto, que pueden existir brotes en el hospital de estas resistencias tan transmisibles, ¿vale? Tuvimos en el 2018 un brote debido a un broncoscopio, ¿vale?, que infectó a 7 pacientes y en el 2019 también tuvimos un brote en la UCI de neonatos. Aquí, pues aparte de saber, ¿no?, las bacterias productoras de carbapenemasas, también controlar un poco qué tipo de carbapenemasas tenemos en nuestro hospital. Como veis en el quesito, pues mayoritariamente lo que tenemos son de tipo OXA48, ¿vale? El 68% de las carbapenemasas que encontramos son OXA48 y las sigue la carbapenemasa tipo BIN con un 29%, que serían las amarillas. A nivel, bueno, aquí abajo en barras, los que se ve un poco es la distribución de esta carbapenemasa según la bacteria, ¿vale? Podemos ver que a nivel de Klebsiellas lo que más abunda son OXAs. En cambio, a nivel de Enterobacter, el Enterobacter cloacae, lo que más tienen son BIMs, ¿vale? Un poco asociar la bacteria con la carbapenemasa más frecuente que produce.
Y otra cosa importante a nivel de servicio de microbiología es tener los antibiogramas acumulativos, que le llamamos, no el antibiograma de esa bacteria, sino toda la sensibilidad de una bacteria concreta. O sea, si hemos tenido, ¿no? Aquí, por ejemplo, la sensibilidad en el 2020 de las pseudomonas son las 2.348 pseudomonas que hemos aislado en microbiología, saber, ¿no?, la proporción de sensibilidad de media. Como veis, a nivel de pseudomonas, pues hemos incluido el ceftolozano, ¿vale? Porque sí que a cuentagotas sí que hay antibióticos nuevos. Y a nivel de Acinetobacter baumannii no es una bacteria que nos esté dando problemas de momento. A nivel de cocos gram positivos, bueno, pues ver, ¿no?, el MARSA, por ejemplo, que sería las resistencias a las oxas, estamos, ¿no?, una sensibilidad del aureus a la oxa del 69%, y el problema que da la OMS del Enterococo faecium, por ejemplo, faecalis, resistente a bancoteico, a nosotros no nos ha llegado, ¿vale? Aún tenemos unos bancos, unas teicos sensibles del 100%. Y a nivel de bacilos gram negativos, pues ver un poco el hecho, ¿no?, de las bleas, o lo que os decía, ¿no?, el coli como bacteria predominante en la situs, que tenemos un tratamiento empírico de fosfomicina, ¿vale? Pues el coli, de los 4.069 colis, el 97% fueron sensibles a la fosfo, ¿vale? Es un tratamiento empírico que darán la diana seguro en el 97% de los casos. A nivel de céfalos de tercera, pues como veis, el coli estamos en una sensibilidad a la cefotaxima del 85%, y a nivel de Klebsielas, pues del 70%, ¿vale? Sí que tenemos más beta-lactamasas, pero en cambio a nivel de carbapenémicos seguimos teniendo unas sensibilidades superior al 95%, ya veis, el coli el 99%, las Klebsielas del 96-97%, y es un poco, bueno, enseñaros, ¿no?, el trabajo que tenemos a nivel de microbiología para ayudar a crear estas guías locales, estos protocolos, estos tratamientos empíricos. Y más que nada, pues esto, ¿no?, lo que os decía, un programa PROA es un programa multidisciplinario donde cada uno tiene su papel, cada uno tiene que aportar su granito de arena en esta lucha que realmente es una problemática, el ritmo de las bacterias en su adquisición por las resistencias. Así que, bueno, simplemente si algún día necesitáis cualquier dato, cualquier ayuda, os dejo aquí el mail y gracias. Muchas gracias, Esther, por esta charla. Y ahora pasaremos a la siguiente, de la doctora Rajvinder Kasriya, que nos hablará un poco sobre su experiencia en un servicio específicamente dedicado a tratar infecciones urinarias refractarias. Raj, welcome back. Go for it. Thank you very much again for asking me to give this talk. So it follows on a little bit from what I've said and about diagnostics and how we actually run our service, thinking about the problems with the diagnostic tools. So I'm going to give you a quick overview of how we run our service, some of the difficulties that we may face, and some of the governance structures that sort of need to be in place. So we run a clinic at the Whittington Hospital, which is a tertiary referral service for complex chronic or recurrent urinary tract infections. And one of the prerequisites of being referred to this clinic is that you should have failed the standard guideline treatment. So in the NHS, that is the treatment by NICE. So if you have recurrent infection, NICE says that you should be considered for prophylactic antibiotics. So that's
a once nightly dose of an antibiotic, usually a narrow spectrum antibiotic. And they recommend that for 3 months to 6 months at the discretion of your clinician. Again, they talk about diagnosing UTI with urine cultures, which we now know are really flawed. So all of the patients that come and see us have failed that treatment, but we know that 30% of women will fail that treatment, and also the European Urological Association have a similar sort of guideline. We also see patients who have failed treatment, other types of treatment, such as bladder installations, IV antibiotics, rotating antibiotics. Some patients have had gentamicin in the bladder. Now, again, there's not a lot of evidence for those treatments, and in fact, NICE don't recommend those treatments, but the patients that are coming to our clinic really have, on average, been suffering with their symptoms for 6 years. So they've been to see many people. But the stipulation of the clinic is that they should have failed the current guideline treatment. The treatment that we use in our clinic is based on our research within our LUT service. So we are aligned to the Bladder Immunity Infection Group, and I'm the clinical PI for that group. But it's a translational research program, and we have published our treatment protocol, which was actually based on trial and error, where we were understanding that the diagnostic tools to identify urinary tract infection are flawed, then treating these patients with narrow spectrum antibiotics the best we could. And in that way, through stopping and starting, actually, we're able to understand how long we need to treat patients and how we can use microscopy, looking at white cells and urothelial cells, to help us in terms of our diagnostic and treatment pathways. And this is a study that we published about such patients when they have negative urinalysis and how we manage them. So we've got a very, very big service. We actually have 3 consultants, and those consultants really, between us, we are there all the time in terms of supporting the other clinical staff. So we've got 3 clinical fellows, one of whom is doing a PhD. We have nursing support, but importantly, we also have a service manager. All of our patients go through a multidisciplinary team, and that team includes a microbiologist, a pharmacist, other urogynecology consultants, physiotherapists, colorectal consultant, urology consultant. So we have a wide team who help us to manage these patients. And I would say to any of the clinicians, MDT is so important because these patients are very difficult to manage. They are very complicated. And to have the support of the team is really, really important. You suddenly feel like you are not alone, and you try and work out how to care for these patients when actually they've been through a lot of treatments already. Really importantly to our service, and I would urge other people to think about this, are the patient groups. So the patient group feed back to us a great deal. We often have meetings with them alongside our service managers in terms of everything going on in the clinic, not just the service that we provide and obviously anything that we can help to improve. They also want to understand the research that we're doing and how they can get involved. And that leads me to the research group. So a big part of our clinic is the translational research that is happening. And that's very, very important because we are offering a treatment that is not accepted in a guideline. And so we have to continue to do research and to keep very careful data about our outcomes. Now, as I said, the governance is really, really important. So when patients are treated with antibiotics for a long time, which is what happens in our service, we need the support of pharmacy, and not only just in
providing the prescriptions, but actually in overseeing the prescribing in terms of the side effects reported by the patients, in terms of compliance. Do patients pick up their prescriptions? So one of the ways pharmacy really helped us was to identify patients who are very, very late in picking up their prescriptions. And that was very insightful, actually. It allowed us to understand sometimes compliance can be a problem in terms of patient adherence to a protocol, and then teasing out why that might be. Microbiology are very, very important. So we have microbiologists on our MDT. And although we do things a little bit differently, it's an acknowledgement that the tests that we are using are not brilliant, that we don't quite understand exactly what's going on in terms of the microbiology in the bladder, but then they are there to help us in terms of thinking about very complex patients and their needs, particularly when it comes to using combination antibiotics as well. And sometimes we do that, not very often, but sometimes we use antibiotics in combination. And the pharmacy are very good there as well, because they have a protocol and they make sure we adhere to the protocols, because they also join us in our MDT. It's always important that every single person or group with an interest, or stakeholder, I should say, is involved in your clinic. So the CCG stands for Clinical Commissioning Group. In the UK, actually, it's going to be disbanded, but these are the local groups that actually provide the funding for your service. And even before our service was sort of allowed to kick off, the Clinical Commissioning Group, they needed to understand why that service is important, why they should fund it. And in fact, the community pharmacists and doctors had to approve our protocol. And of course, the patient group and hospital executive are extremely important. And the patient group are great advocates for the service, because they are the embodiment of the improvements that our treatment can make to a patient's life. And in all of this, audit and research are so vital. And if there's any take-home message from anything I've said today, that's one of the key things, is always recording what you are doing so that you can always look at your data. In fact, that's one of the ways we've been able to understand our prescribing and how our prescribing has changed over time, is by keeping a very, very careful record with the help of our pharmacy. And of course, research is very important in this field because it is a new emerging field. In terms of audit, the other really important thing that we audit are side effects from antibiotics, and it's always important to keep a record. So, as I said, we only accept patients from secondary care who have failed other treatment, and we ask for an extensive medical history to be sent to our clinic from the general practitioner. And this is very important when we think about other comorbidities in which holistically we need to approach the patient. All of our patients have had some sort of imaging of their renal tract. It's very rare that we find anything abnormal in the renal tract, but of course this is important in terms of stones or any anatomical abnormalities. And of course, everybody needs to be aware, all the stakeholders need to be aware that we are using treatments or prescribing out of national guidelines. But of course, these patients have failed the national guidelines. So once a patient is referred to our service, they fulfill the criteria, we actually start them on our first-line regime, which I'll show you, which is a narrow-spectrum antibiotic, either trimethoprim, cefalexin, or nitrofurantoin. Those patients are then discussed at an MDT. And if they're on our first-line protocol, then they are mentioned on a spreadsheet or they're added to a spreadsheet. But if they are more complicated or they need to go on a second-line regime
antibiotic. This is now when we're getting more broad spectrum in our antibiotics, or they have some other complex needs, then this is shared in an MDT. And we have sort of 3 groups of patients broadly, and it's important because when you set up a service like this, these are services for chronic patients. That means they're going to be with you for a long time. And so it doesn't quite fit with other services where perhaps, let's say in gynecology, where you may see someone and almost see and treat them and send them away. And this is not the case. So these patients actually need quite a lot of support. So there's 3 sort of groups. One group is where you treat them as according to the protocol, you discharge them back to the GP, and that's it. But because it actually requires a secondary care referral to come to our service, and as I've said, they failed other treatment, they're actually reluctant to leave our service, but we therefore have a very open door policy. So if a patient then becomes ill, we allow them back into our service. I put 18 months here, we've actually extended it to 24 months, which made the patient group a lot happier. But it means that we are able to support the GP and the patient should they need to come back. We then have a group of patients who we don't quite understand, but we can take them off antibiotics eventually, but they need to remain on methenamine hippurate, which is an antiseptic for the urine. And they use it as a UTI prophylaxis, and we ask the GP to prescribe that for them. And that is still quite difficult because some of the general practitioners are not comfortable with prescribing methenamine. But now that Chris Harding has presented the results of the ALTAR trial, in which they showed that methenamine hippurate is non-inferior to prophylactic antibiotics, I'm hoping that NICE will start to talk about methenamine hippurate a lot more, and it will make it easier to prescribe. We then have a group of patients that are really with us for a very long time and possibly for their whole life. And these are patients with many comorbidities. Often we may see patients who've been in and out of ITU, who have had urosepsis, and they might have complex comorbidities like multiple surgeries. So we are seeing a lot of mesh patients who have had mesh injury from TVT or vaginal mesh, and they have chronic urinary tract infection even when the mesh is removed. We're seeing patients who have also had, let's say, ileal conduits, or they have had other bladder surgery, patients with MS, suprapubic catheters, complex immune disorders. We're seeing a lot of patients now with Ehlers-Danlos syndrome. So these patients are with us for a long time. And we're trying to ask the GPs to share the care with us so we see them less. But that's not so easy either for the general practitioners, because actually in the community there are very strict guidelines and actually pressures to reduce antibiotic prescribing, as an example. But really, these people we keep out of hospital. We keep them out of ambulatory care having IV antibiotics, and we keep them out of ITU with urosepsis. So in our protocol, every new patient is seen by a consultant, and they're started on the first-line protocol. So it's everything I said in my earlier talk about diagnostics. So you take a good history, you do an examination, and we use fresh microscopy at each visit. And we are then able to actually plot that, and we use that in subsequent visits to actually help us in terms of our next strategy in the management plan. They have a 3-monthly follow-up, our patients, and we are very careful to monitor their renal and liver function every 3 months. If they are on long-term antibiotics, that means greater than 6 months. And that's very, very important. It's not very common that we see someone with a disturbance in liver function or kidney function with antibiotics, but it does happen, and it's very important that we maintain that governance.
Part of that governance is an email service that we have set up. So actually we have a doctor who looks at the emails every single day, Monday to Friday. And they answer these emails, and they are there for emergencies, for side effects, which are important. So we have to collect that data. And again, that's how we audit, make the service better, and actually is part of our research. And they can also ask us for prescriptions through this service. The emergencies are often to do with side effects, or they're to do with having a really bad flare-up. So if the patient feels extremely unwell, we can offer a urinalysis appointment to them, which we call pee and flee, which I've written there. So the patient will come in, drop off their urine. They will then go away, and we will then either email them with what we think they should do in terms of the next step in their management. We might phone them if we need some clarity. And in fact, by looking at the urinalysis every time, and when they have a flare-up, we are actually able to prevent ourselves from changing our regime. In fact, it's helped us to stick to an antibiotic rather than change it, which has actually given us a better outcome in our care. So using the urinalysis in terms of predicting and also the next step of management is really important. All the prescriptions go through our pharmacy, so the patients can't get their medication from anywhere else. And again, that's important. So that's important in terms of compliance. It's important in terms of tracking how many antibiotics the patient's getting, and also thinking about side effects. And I put set text at the bottom, and this is really, really important. We've developed a whole, a huge database of set texts. Things like a set text about an antibiotic, about how it works, what are the typical side effects, what you should report to us if you have a problem. Things about our service, who you should contact when something goes wrong, what you should do yourself in the first instance, when should you go to accident and emergency. We've got a set text about our actual treatment regime, how it's based in our research, what our research is. There's a set text about microscopy. We have a set text about thrush. So it's really, really important because, number one, we're giving a consistent message. Number two, it's important because when you're giving patients treatments, they need to understand the side effect profile. But also, it's really vital in terms of, if you think about the number of patients we see, it actually helps us to streamline our work. And this is the data that we collect at each visit, and we're very meticulous about doing that, and we really try very hard not to miss any of this. So we have a 39-point questionnaire. We ask the patients the same questions again and again and again, and only in this way can we think about improvement. And we ask them about frequency of urination, nocturia. We ask them about urgency symptoms, voiding symptoms, and pain. We also ask them at every visit about their own reported outcome. So we say to them, do you feel worse? Do you feel no change, mildly better, moderately better, or markedly better? When we first see a patient, and then 6 months and then 12 months into their treatment, we do a hospital anxiety and depression score. And this is important because actually what we're trying to do is to recruit a psychologist to our service, because anyone with a chronic disease, now be it something like COPD, asthma, fibromyalgia, pain, or a chronic recurrent urine infection, it really does affect the mental health of our patients, and really it's something they need support for, and it's something that is ignored. And so we have actually implemented this so that we can get patients the help and support that they need, because these symptoms are so intrusive and really does affect the quality of a patient's life.
We monitor side effects very carefully, so we ask patients at every visit, have you had a side effect? And that's self-reported, and they may say things that they've noticed that have never been reported, are not in the British National Formulary, for example. And that's important because then you pick up patterns if you document this of things that you may find with certain antibiotics. We do urinalysis at every visit, like I said, so we're measuring the white blood cells per microliter, epithelial cells, if we see any blood, and that's important because blood is a red flag, and it may prompt us to do cystoscopy. We also look for casts, bacteria, and yeast as well. We do send off a midstream urine culture to our NHS laboratory, but we don't use that actually to plan our treatment. And we do the blood tests for renal and liver function. So the microscopy is done in our clinic by our lab technician, but actually every doctor trains in the microscopy and knows how to do it. And this largely started because it was a research tool and all the doctors coming through the department were doing research. But we, for all the new doctors, we give them a 6 months training where they are attending 24 sessions of microscopy. And even then they have to be quality controlled. So as in any laboratory where the process by which the microscopy is occurring is audited. So you'll get another person to look at and do the counting to see if it concurs with yours. So we actually use a hemocytometer for our counting, and there is a 1 microliter chamber in the hemocytometer. So this is a very quick overview of how the patients are processed through the service. So obviously they are seen, they're examined. When we initially see them, we may consider a vaginal swab depending upon their symptoms. We may consider some further imaging. If they've got blood in their urine, they may need a cystoscopy. Often this is done before they've even come to see us. We are gynecologists mostly in our service, so we do consider estrogens for atrophic vaginitis. And I think actually this is more and more common and appropriate to think about HRT and about estrogenization and about the implications in terms of urinary tract infection. We sometimes, but very rarely, consider referral to GU medicine, but that's not very common at all. We will then do a urine dipstick, we will do fresh microscopy, and we will send off a urine to our laboratory. But like I said, we don't use that midstream urine culture to manage our patients, but we use it as it is a protocol within the NHS, but also actually it's good data to collect in terms of research. We still do the urine dipstick, although I've trashed the urine dipstick from before, but we use it because it helps us to pick up protein and blood, which are markers of kidney disease. So that's quite important. And then depending upon their history, if they have a history of UTI and they have any white cells in their urine, we start them on our first-line antibiotic regime. If they have a clear history of UTI and they have no white cells in their urine, which might be because they are having a remission period, we would consider starting them on methenamine hippurate alone. If we don't think they've got a UTI, obviously we would then manage them accordingly. If you look at the last 3 little bubbles. If the first line management doesn't work, then obviously we go on to our second line. But I will say to you that as long as a patient doesn't have a side effect, we often insist that they continue for about 8 weeks. And that again is through us carefully auditing our work and understanding that chopping and changing is not helpful, and that actually sometimes it just takes a really long time. Importantly, in our first line regime, we actually consider what we're going to give our patients secondary to tolerance. Now, often they've had lots of different antibiotics before they've come to us, and they know which ones they can tolerate.
Our most widely prescribed antibiotic is actually cefalexin because it is the most tolerated and it is of a narrow enough spectrum. So the aim of our treatment is not to kill everything in the bladder because everybody's got bacteria in the bladder, but the aim is to restore the microbiome. And so we like to use a narrow spectrum antibiotic, but I'll come on to that. We also consider giving high-dose vitamin C therapy to our patients who are on methenamine to see if we can just ever so slightly make the urine slightly more acidic. But I have to say the results of that are very mixed. It's not that easy to change the pH of urine. So this is our protocol. So as I said, the initial antibiotic choice is based on past tolerances and responses. And we do have patients who may be allergic to a group of antibiotics or a number of antibiotics, and we have to then obviously think about second line. We give the patients the full dose of antibiotics, and we then try to reduce down. We may even give a higher dose than is normally given for UTI, but within the prescribing of the manufacturer. So for example, cefalexin, we would start with 500 milligrams 4 times a day. We might increase that to 1 gram 4 times a day. Within 4 weeks, we ask the patients to respond to us in terms of tolerance. So we ask them to email us, and we only give them a 4-week prescription in the first instance so that they will email us to tell us that they are tolerating the treatment more than responding. We'll then review them at 12 weeks to determine whether we need to alter something in their antibiotic regime, and we microscope their urine at that point. And we stop their treatment when they have 2 negative pyuria counts 12 weeks apart, and obviously that their symptoms are better. And it may take a while for us to reduce the dose, and we may titrate it down to a stop. So for example, we may ask them to cut 1 dose slowly over time and then another dose. If any first-line regime fails, our patients are discussed in an MDT. And as I said, there's great support and strength in the MDT, and I urge everybody to do this. So as we said, all patients on long-term antibiotics need to have a liver and renal profile and careful monitoring in terms of access to our clinic. So these are our first-line regimes. It's trimethoprim 100 BD, and we can increase it to 200 BD and up to a maximum of 400 BD. Cefalexin, we can go up to 1 gram 4 times a day, and nitrofurantoin, we also can go up to 100 milligrams 4 times a day. We add in methenamine to every single regime, so as long as the patient can tolerate it. So after 2 weeks of being on an antibiotic, we add in methenamine. We give this little gap or delay of 2 weeks because we want the inflammation in the bladder to calm down, because methenamine is quite acidic and it can irritate the bladder if the bladder is inflamed. We use methenamine then so that we can wean patients off, eventually off an antibiotic. We then keep them on the methenamine for about 6 months and then take them off the methenamine. Now, of course, our referrals are becoming more and more complicated. So 20% of our referrals are coming from large tertiary centres, largely from pelvic floor reconstructive urology, where patients have had mesh removal or they have had extensive surgery to the bladder. As I said, we're seeing more comorbidities. Now, the referral pathway is quite complicated in that it has to be from secondary care and you have to have failed other treatments. And so this can take months for a patient to come to our service. And it then ends up having a knock-on effect on our other services in our hospital. So what will happen is that a patient will ask to be referred to urogynecology or urology so that they can be then referred on to our clinic. Which, has a big implication in terms of planning of services. And patients are very reluctant to be discharged because they have a lot of access to our service, but also they
on average have spent 6 years suffering with their symptoms, and they feel by and large dismissed by the medical profession. And so they are very reluctant to leave, and hence why we've got to work very closely with our primary care clinicians. These are sort of numbers. So currently we've got about 1,500 patients in our service, and last year we saw 234 new referrals. So this is a very, very big service, and I don't think it is unique to the United Kingdom. We've recently done a study actually looking at the rates of UTI around the world, and we can see that they're just going up and up and up and up. And if anyone sets up a clinic, or anyone who already is even a urogynecologist or a urologist, I'm sure you will agree with me that a large proportion of your work is UTI. Of course, the service is quite pressurized. We're the only service like this in the United Kingdom, and we see 10 new referrals a week. We are consulting 130 patients every single week. That's between the consultants and the fellows. And our doctors are answering 75 emails a week. And often they have to, the fellows, that is, discuss with consultants in terms of management strategies. So it's quite a big undertaking and requires the right funding. What I would say to anyone contemplating setting up this service is, number one, it's very much needed, but you need the support from microbiology. And the important part of that is to try and break this dogma of dipsticks, urine culture. And in the first instance, to have a conversation that, look, these tests are failing, we're missing infection. What are we going to do, and how are we going to manage these patients? You need a lot of support from pharmacy and our pharmacists. But unfortunately, we all have national and international guidelines and targets about prescribing. And a lot of our colleagues are restricted in their prescribing of antibiotics because of these guidelines. And it's something that then becomes very special to your clinic, that you're an outlier. But of course, as I said, these patients have failed all the other guidelines. And so really they need these services. You must collect your data carefully, rigorously, all the time. Ask the same questions, collect side effects data. This is very, very important in terms of improving your service, helping research, but also in justifying why your service works and should continue to be funded. And don't forget the patient groups. They're very, very important. They are the embodiment of how your treatment is working and works for many, many patients. Thank you very much. Buenas, pues yo os hablaré un poco de la evidencia, los estudios de los que disponemos, de aquellas estrategias y tratamientos para evitar o prevenir las infecciones de repetición, sobre todo en la población específica de mujeres posmenopáusicas. Tengo que decir que cuando he estado revisando la literatura, he encontrado bastantes sorpresas en cuanto a la evidencia real que existe de muchas de las recomendaciones que nos encontramos en todas las guías o la gran mayoría de guías y protocolos. Entonces, mi intención era un poco repasar qué evidencia hay pues, de estas recomendaciones.
Lo que sabemos todos es que en la menopausia hay unos cambios de la microbiota que ya de por sí reducen las defensas de la mujer en frente a las infecciones de orina. Lo que tenemos en la vagina premenopáusica, es que hay una gran colonización de lactobacillus que dependen del glicógeno producido por estas células epiteliales. Este glicógeno es el sustrato para que estos lactobacillus creen o produzcan ácido láctico, que a su vez es un inhibidor de bacterias, es bacteriostático y previene la adherencia de los uropatógenos. ¿Qué pasa en la menopausia? Pues como sabemos los estrógenos bajan y este descenso de los estrógenos hace que la capa de glicógeno en las células epiteliales sea menos, se produzca menos glicógeno, por tanto menos sustrato, menos probabilidades o menos posibilidades para estos lactobacilos que pueden producir el ácido láctico. Y con esto hay una elevación del pH que hace que esta capa sea mucho más susceptible o vulnerable a la infección y a la colonización de uropatógenos. Además, ¿qué tenemos? Pues aparte de estos cambios fisiológicos, tenemos que en las mujeres posmenopáusicas pues, se unen otro grupo de factores de riesgo. Pues infecciones de orina ya durante la premenopausia. Antes, incontinencia de orina, que como sabemos no es exclusiva de la mujer posmenopáusica, pero sí la incidencia es mucho mayor. Atrofia vaginal, por el mismo proceso fisiológico que comentábamos de la menopausia. La presencia de prolapso cistocele o prolapso uterovaginal. Esto nos puede dar lugar a residuos postmiccionales altos con un incremento del riesgo de infecciones de orina. Y también, pues, cuanto mayores son las mujeres, pues más riesgo de que estén en residencias, que tengan deterioración del estado de la conciencia, demencia y que tengan, pues, que precisen de cateterización pues permanente o de manera muy habitual. Entonces, lo que me gustaría es un poco repasar las recomendaciones generales de las diferentes guías, empezando por los cambios dietéticos, las profilaxis con arándanos rojos, con demanosa, que son muy habituales, la terapia hormonal sustitutiva, otras fármacos de los que disponemos que pueden ayudar a la prevención de estas infecciones, así como el potencial rol de los probióticos. Y también pues las opciones que existen en cuanto a inmunoprofilaxis activa, lo que sería la autovacuna, o las instilaciones endovesicales. ¿Qué evidencia hay de si funcionan o no, o si son recomendables o no? Entonces, los cambios en las rutinas habituales, siempre se recomienda pues, que la ropa no sea holgada, que hay guías que recomiendan reducir la ingesta hídrica, guías que recomiendan aumentar la ingesta hídrica para diluir la orina y aumentar la excreción de estas bacterias. Utilizar pues, ropa interior de algodón blanco, sin perfumes, sin tintes. En algunos casos también se recomienda pues, vaciar después de las relaciones sexuales o limpiarse de delante hacia detrás. Aún no hay ninguna evidencia en ninguno de estos casos de que ayude a reducir el riesgo o las infecciones de orina de repetición. Como son recomendaciones generales y no afectan al tratamiento o a la vida diaria, se pueden hacer, pero tenemos que entender que realmente no hay ningún estudio que lo valide o que confirme que realmente haciendo o tomando estas actuaciones reduciremos el número de infecciones de orina.
Los arándanos rojos son muy populares. Son unas bayas que son muy ricas en la proantocianidinas, los PACs. Y esto en estudios in vitro se ha visto que realmente pues, se adhieren a las fimbrias o a las paredes de las bacterias, de las enterobacterias, y reduce su adherencia a las células uroteliales o de la vejiga. Lo que hemos visto es que también en estudios in vitro, cuanto mayor es la dosis de estos PACs, cuanto mayor es la dosis de arándanos, más inhibición de la adherencia, sobre todo el problema es que la gran mayoría de estudios que demuestran diferencias significativas son in vitro, no son in vivo, no son en pacientes. Los estudios de los que disponemos suelen ser con Ns pequeñas, una metodología un poco dispar, y hay una revisión Cochrane del 2012 que lo que dice, que añade, es una actualización de una previa, y lo que dice es que con los nuevos estudios se ha visto que quizá el beneficio real de los arándanos rojos, así como antes sí que había muchos estudios que lo apoyaban, ahora quizá no es la evidencia no es tan sólida. Aún así, yo creo que riesgo-beneficio es una buena opción de prevención. Lo que se ha visto también es que con la D-manosa, pues igual, es un azúcar que se absorbe rápidamente y se excreta pues, a través de los riñones y de la orina. Y esto también, este azúcar también tiene una función antiadhesiva, una capacidad antiadhesiva en las fimbrias de E. coli o de Klebsiella o de varias enterobacterias. Al eliminarse por la orina, pues ayuda, en teoría, a la eliminación de estas bacterias, estos patógenos. Hay estudios que demuestran que realmente una profilaxis con D-manosa a largo plazo, de entre 3 y 6 meses, puede pues, ser casi equivalente al trimethoprim o a la nitrofurantoína, perdón. Y puede ayudar realmente a reducir el número de infecciones de orina. El problema es el mismo, que los estudios pues, son dispares, algunos con resultados contradictorios, algunos pues sí que consiguen resultados muy buenos, otros no tanto. Ahora hay un protocolo para empezar una revisión Cochrane y revisar pues, toda la literatura en cuanto a los efectos de la D-manosa reduciendo los eventos, las infecciones de orina de repetición y cuál es su función como tratamiento profiláctico. De todas maneras, los arándanos rojos y la D-manosa, lo que tenemos que pensar también es que en general todos los estudios, la tendencia es a decir que mal no van bien o muy bien. Quizá no estadísticamente significativa, no tenemos unos resultados a nivel de estudio, pero sí que la tendencia es a mejorar, a reducir el número de infecciones. Con los estrógenos, pues con esto sí que realmente hemos visto que estamos revirtiendo un proceso fisiológico. Los estrógenos vaginales ayudan a aumentar esta capa de glicógeno, a mejorar la calidad de estas células epiteliales en la vagina. Y esto se ha visto que a nivel local, cuando los estrógenos son aplicados a nivel local, vaginal, sí que da una reducción en número de episodios de infecciones de orina. Importante no darlos de manera oral o no pensar que la paciente que está tomando pues, terapia hormonal sustitutiva vía oral, que esto también la va a ayudar para prevenir las infecciones de orina. Son vías distintas y métodos de actuación o de corrección del problema o de esta vulnerabilidad de los tejidos distintos.
El lipurato de metenamina, el IPEX, que es muy popular, sobre todo en países anglosajones y también en Europa y Sudamérica. Aquí en España no está disponible. Son unas sales que se metabolizan y producen formaldehído, y esto es un bacteriostático. Es un producto, un fármaco muy interesante porque es bacteriostático, pero no induce resistencias, porque no es un antibiótico como tal. Se utilizan bastante o son muy recomendados en guías porque se pueden utilizar durante mucho tiempo, largos periodos, y pues eso, por sus propiedades no induye a resistencias bacterianas. Lo que se ha visto es que también los estudios que se han realizado son con Ns pequeñas y igualmente inicialmente había pues mucho interés en el lipurato de metenamina porque parecía que era pues la gran panacea. Con el tiempo se ha visto que quizá los efectos beneficiosos no son tan altos, pero sí que en la revisión Cochrane lo que concluyen es que seguramente sea un tratamiento efectivo en la prevención de infecciones de repetición, sobre todo en aquellos pacientes que no tienen pues anormalidades anatómicas. Y en los estudios se ha demostrado que a corto plazo pues sí que funciona. Faltan estudios pues de Ns mayores con un buen seguimiento y viendo más los efectos a largo plazo. Los probióticos, otro tema pues bastante interesante, y yo creo que mis compañeros de hoy habrán cubierto mucho mejor de lo que yo pueda comentar sobre la microbiota, los probióticos, prebióticos, etc. La revisión Cochrane más reciente del 2015 lo que comenta es que no hay un beneficio significativo demostrado en los estudios utilizando probióticos en la reducción de infecciones de orina comparado con placebo, pero que los beneficios no se pueden descartar completamente, porque el problema es que los estudios en los que se han basado, pues la metodología, la data que se ha recolectado, pues no era muy consistente, ¿no? A veces los resultados que se miran o cómo está diseñado ese estudio, pues es difícilmente comparable con otro, ¿no? Las teorías con las que se quiere, pues, intentar entender el porqué de los probióticos, pues hay gente que dice que modulan de una manera no específica lo que es el sistema inmune local a nivel de la mucosa vaginal. Lo que hacen los probióticos es potencian pues, estos lactobacillus buenos y lo que hace es, con un mecanismo competitivo, que hace es evitar que otros patógenos, otras bacterias pues, puedan crecer o tengan sustrato o espacio para crecer. También se ha visto que los lactobacillus pueden utilizar bioproductos, pues el ácido láctico o peróxido de hidrógeno, para pues, reducir esa patogenicidad o virulencia de algunas bacterias o enterobacterias. Y se ha visto que hay ciertas cepas de lactobacillus que, como tal, pues, pueden ser bacteriostáticas. Pueden producir unos mediadores que son inocuos para el huésped, para la paciente, pero tóxicos para las bacterias. A todo eso aún nos falta mucho camino por recorrer y mucho por entender, y uno de los problemas mayores pues, ¿no? es diferenciar exactamente qué bacterias son buenas, cuáles son comensales, qué probióticos pues, funcionan específicamente con las bacterias que nos interesan, etcétera, etcétera.
pero a nivel de conclusión con los probióticos, yo creo que no podemos desmerecerlos aún. Yo creo que nos queda mucho por entender. También es cierto que no los podemos recomendar como un tratamiento efectivo o eficaz, como prevención o como profilaxis de las infecciones de repetición. Y por último, quería comentar un poco las instilaciones intravesicales. Hay pues, evidencia con el ácido hialurónico y el condroitin sulfato, sobre todo en cistitis intersticial y el síndrome de la vejiga dolorosa, etc. Para infecciones de repetición, pues no hay una evidencia sólida. Se utiliza, está pues dentro del armamentario, pero no hay unos estudios que confirmen su validez o utilidad o que nos permitan hacer una recomendación amplia de estas instalaciones. También es cierto que cuando nos encontramos con estos pacientes y hemos probado varias estrategias, varias terapias, pues saber que esta es una opción y que hay realmente estudios que han publicado pues, resultados buenos o muy buenos, pues es algo a tener en cuenta. Y también están las instilaciones de antibióticos. Sobre todo la gran mayoría de estudios utilizan gentamicina o algunos neomicina. También el problema mayor es que los estudios pues, son Ns pequeñas, metodología, pues como comentábamos, el problema es recurrente en este caso. No sabemos las dosis, cada cuánto hay que hacer instilaciones, cada cuánto dejarlas, etc. Entonces, también es un campo para explorar y para ampliar un poco en cuanto a estudios y a investigación. Y nada más, espero que haya sido útil. Espero no haber sido muy pesimista en cuanto a los resultados de la evidencia. Lo que sí que es cierto es que una cosa es lo que los estudios puedan demostrar y otra cosa es lo que nosotros quizá veamos con nuestros pacientes. Yo creo que conocer todas las opciones de las que disponemos, aunque el beneficio sea pues poco o mínimo, yo creo que sumando estrategias y mejorando la atención de la paciente, seguro que conseguiremos alguna pues, mejoría sintomática. Nada más por ahora. Muchas gracias. Bueno, seguimos con la última ponencia de la jornada a cargo del doctor Pedro Santo, que nos hablará un poco de la profilaxis inmunoactiva o la llamada autovacuna. Adelante, Pedro. Bien, muchas gracias por la invitación a estas prestigiosas jornadas. Bueno, voy a compartir toda esta información y espero que sea de interés para todos los participantes. La charla versa sobre la profilaxis inmunoactiva en infecciones del tracto urinario de repetición. Vamos a basarnos más en lo que sería el mecanismo de acción o mecanismos inmunológicos. En principio, una serie de conceptos muy sencillos, pero quizás sirvan de base pues, para centrar un poco el tema. Simplemente la definición de lo que sería la infección del tracto urinario. Vemos que es la evidencia microbiológica de bacteriuria significativa, un recuento significativo, y piuria con habitualmente con una serie de síntomas de todos conocidos como molestia vesical, urgencia, frecuencia, etc. Cuando estas infecciones se producen 3 en un año o 2 en los últimos meses, podemos hablar de recurrencia y en este caso serían infecciones del tracto urinario recurrentes. Dentro de estas recurrencias existen lo que son las recidivas y las reinfecciones, definiendo recidivas como cuando la infección urinaria se produce por el mismo microorganismo y reinfección cuando es distinto microorganismo.
En este caso, las recidivas suponen aproximadamente el 20%, 20-25% de las recurrencias y es cuando persiste la cepa original, probablemente ocasionada por un antibiótico inadecuado o un tratamiento demasiado corto, una anomalía genitourinaria o un acantonamiento de las bacterias en un lugar inaccesible al antibiótico, por una litiasis renal, prostatitis crónica, etcétera, o por la formación de un biofilm. De estas recidivas, la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, después de un algoritmo, como vemos, muy complejo, sí que llega a la conclusión de que, bueno, podemos finalmente pues, utilizar un tratamiento antibiótico supresivo. Las reinfecciones, como decimos, suponen entre el 75-80% de las recurrencias y son causadas por una cepa distinta, normalmente teniendo su reservorio en el tubo digestivo. También esta misma sociedad, y después de un algoritmo bastante complejo, también propone poder utilizar una profilaxis antibiótica o poscoital, como digo, después de un algoritmo bastante complicado. Pero realmente, si vamos a lo que serían las guías europeas de urología, ¿qué es lo que nos dicen estas guías? Bueno, pues lo que nos están diciendo es que podemos utilizar esta profilaxis antibiótica continua poscoital, para prevenir las infecciones recurrentes, pero cuando las intervenciones no antimicrobianas han fallado. ¿Y cuáles son la profilaxis no antimicrobiana que proponen estas guías? Pues aquí las tenemos desde el reemplazamiento hormonal, profilaxis inmunoactiva, profilaxis con probióticos, profilaxis con arándanos, con manosa y instilaciones endovesicales. Por lo tanto, y viendo un poco el esquema que proponen estas guías europeas de urología, vemos que la profilaxis de la infección del tracto urinario de repetición, en el primer paso vamos a intentar evitar una serie de factores de riesgos. El segundo paso sería una terapia no antimicrobiana, ya hemos visto las que mencionan estas guías, como son los estrógenos, profilaxis inmunoactiva, manosas, arándanos, lactobacilos, instilaciones, y cuando estas han fallado, ya sí que realmente propone el uso de esta profilaxis antimicrobiana. Basándonos en la profilaxis inmunoactiva, vemos que en estas guías, bueno, pues la inmunoprofilaxis tiene un grado de evidencia 1A, es el más importante dentro de los grados de evidencia, y además un grado de recomendación fuerte. Esto, unido a los informes que está emitiendo la OMS, ya el primero a nivel mundial, que bueno, se basó en 114 países y fue publicado en el 2014, ya habla realmente de la resistencia bacteriana a los antibióticos, que es ya una gran amenaza cara a la salud pública. Teniendo en cuenta ambos aspectos, pues vamos a ver realmente, hablar de la profilaxis inmunoactiva. Inicialmente, pues bueno, lo primero que se vio, lógicamente, es su eficacia clínica, ¿no? Aquí vemos que son las 3 vacunas que realmente, bueno, pues disponen de trabajos importantes publicados. Vemos como primero es OM89, conocido comercialmente como Urovaxon. Vemos que son cápsulas orales y que tiene 18 serotipos de Escherichia coli uropatógenas, ¿no? Solco-Urovac empezó siendo intramuscular, bueno, ahora es un supositorio vaginal y se compone con 6 serotipos de coli uropatógeno, más Proteus mirabilis, Morganella morgani, Klebsiella pneumoniae, Enterococcus fecalis. Y la tercera, que bueno, que tiene estudios consistentes, sería Uromune, MV140, que se presenta como spray, y es la combinación de estas 4 bacterias, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus vulgaris y Enterococcus fecalis. Bueno, aparte de esas diferencias, la otra diferencia que vemos es que, bueno, pues Urovaxon es un extracto proteico liofilizado de estas coli, de estas cepas que hemos comentado, y las otras 2 son cepas inactivadas por calor de las bacterias mencionadas. De las 3, la única que hay comercializada en España es Uromune, en la cual, bueno, vemos también que en el último Congreso Europeo, en julio del 2021, vemos que también el profesor Schoren, pues en su charla sobre inmunoestimulantes, habló de estas 3 vacunas como las más representativas dentro del panorama de vacunas. Como decía, hay muchos estudios referidos a MV140, Uromune, para su eficacia clínica, ¿no? Aquí vemos desde el 2013 empezaron a publicarse, siempre estos estudios comparados en la mayoría de los casos por tratamientos profilácticos con antibióticos.
Vemos también aquí en Frontiers, también sobre el 2015, una comparación también de antibióticos con respecto a este tipo de productos, en este caso Uromune. Y bueno, vamos viendo cómo a nivel clínico hay muchos estudios, no entro en ellos, no es el tema que me ocupa, pero también en el 2019 vemos que también se publicó un estudio, otro en septiembre del 2019. También hay experiencia, en este caso en Reino Unido, en el British Journal, en Frontiers. En este caso es muy interesante porque también ve la eficacia de Uromune en pacientes con enfermedades autoinmunes y además con tratamiento de inmunosupresores, es decir, pacientes bastante complicados. Y el último, que ha sido publicado en enero de este año, ya es un doble ciego, está publicado en el New England Evidence, es, como saben ustedes, una muy prestigiosa revista. Y, en fin, aquí tenemos simplemente, ya digo, mencionar todos los estudios, hay tanto retrospectivos como prospectivos y doble ciego, pero quizá nos quedamos con esta diapositiva, puesto que vemos que a nivel de disminución de los episodios de infecciones urinarias, pues, bueno, a lo largo del tiempo se producen, pues, con, ya digo, unas disminuciones bastante importantes. Incluso vemos ahí un 77% a los 15 meses e incluso pacientes que han quedado libres de infecciones, libre de itus, incluso a los 2 años, a los 24 meses. Evidentemente, los científicos empezaron a cuestionarse estos muy buenos resultados clínicos y decidieron buscar, pues, los motivos, es decir, cuál era el mecanismo de acción, cuál era el mecanismo inmunológico que proporcionaba esta memoria inmunológica, ¿no? Entonces, bueno, hay 2 estudios que se han realizado muy interesantes, los cuales sí que voy a entrar un poco en ellos, donde sí que vemos estos mecanismos inmunológicos, ¿no? El primero de ellos fue publicado en el Mucosal Immunology en diciembre del 2016. Aquí tenemos la publicación. Simplemente comentar que esta es una revista, pues, dedicada en exclusiva al campo de inmunología de mucosas y que, bueno, tiene un factor de impacto muy importante. Realmente este sería el resumen, tampoco quiero extenderme mucho, el resumen del estudio. En primer lugar, vieron qué ocasionaba dentro del sistema inmunológico la presencia de Uromune in vitro, ¿vale? Es decir, estimulan con los componentes de Uromune, las 4 bacterias inactivadas, a distintas células del sistema inmunológico y se ve que hay, pues, una producción de ciertas interleuquinas. Y esto lo que producen es una activación de la inmunidad innata. ¿Cómo medimos o cómo se midió en este estudio esta activación? Pues por los clústeres de diferenciación 86 y 83. Las células dendríticas evidentemente tienen una serie de clústeres de diferenciación y es necesario la activación de CD86 y CD83 para que realmente se produzca una activación del sistema inmunológico. En caso de que estos clústeres de diferenciación no estén activados, se produce lo que se llama la tolerancia, es decir, no va a haber una respuesta inmunológica, ¿no? No lo ve necesario el organismo y no lo va a producir. Bien, pues estos componentes celulares que componen, como digo, Uromune, van a producir esa activación de la CD86 y CD83, activando las células dendríticas. A continuación, las células dendríticas realmente es la conexión entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Lo que van a hacer estas células dendríticas activadas es producir una serie de interleuquinas, provocando, de alguna manera, la especificación. O sea, vamos a hacer una inmunidad adaptativa tipo TH1 y TH17 por el incremento, en este caso, de interferón gamma e interleuquina 17. De esta manera, al hacer esta activación de TH1 y TH17, vamos a conseguir una respuesta inmunológica que nos va a proteger frente a patógenos intracelulares, en el caso de los linfocitos T helper 1, y una protección contra los patógenos extracelulares si se trata de la TH17. Lo que llamó mucho la atención a los investigadores fue el aumento de la interleuquina 10, es decir, el aumento también de los linfocitos T reguladores, lo que conseguía que hubiese una respuesta inmune, o sea, evita una respuesta inmune excesiva. Esto es muy importante, puesto que son tratamientos de larga duración, 3-6 meses, donde se está produciendo una estimulación TH1, TH17 proinflamatoria y lo que hace el organismo, en este caso, al ser activado el sistema inmunológico por Uromune, es autorregular esa respuesta inflamatoria. Es decir, estamos hablando del concepto de inmunomodulación.
Se va a ver más claro quizá en esta diapositiva, como vemos que, bueno, pues los patrones asociados a patógenos presentes en las bacterias van a estimular un receptor, en este caso ponemos el ejemplo de un toll-like receptor. Automáticamente, en el momento que se estimula este receptor, va a dar una orden a esta célula, si es una célula dendrítica, un macrófago, a hacer su función, que es fagocitar a la bacteria, ¿no? Fagocita a la bacteria, cuando la tiene en su interior, la va a digerir, la va a alisar y va a presentar los epítopos, las proteínas, los péptidos, los va a presentar a través del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, lo va a presentar en superficie. Y este B7 que vemos aquí sería el CD83, CD86, es decir, los clústeres de diferenciación, que nos dicen que esta célula dendrítica está activada, va a activar a través del CD28 presente en la célula T, va a activar al linfocito T y le va a dar una orden diciéndole, bueno, pues vamos a actuar siendo TH1 o TH17, es decir, le va a dar información a este linfocito que en principio es naïf, es virgen, diciéndole exactamente cuál es la función que tiene que realizar. También en este mismo estudio se trabajó con ratones in vivo, teniendo dos grupos, unos ratones que estuvieron estimulados con MV140 y otros con placebo, y al final del estudio se sacrificaron y se vieron realmente la proliferación que hubo en estos ratones a través del linfocitario, de los linfocitos, tanto del bazo como de los ganglios linfáticos, comprobando que la línea, el grupo de ratones que habían sido estimulados con MV140, pues tuvieron una muy alta proliferación de estos linfocitos, tanto de bazo como los ganglios linfáticos. Y además también se vio que se polarizó, al igual que in vitro, se polarizó esta respuesta a través de linfocitos T helper 1 y 17, también con la producción de interleuquina 10. Por lo tanto, vemos que tanto in vitro como in vivo se produjo una estimulación muy similar, ¿no? Por lo tanto, las conclusiones que sacaron de este estudio, bueno, pues en principio ayudó a descifrar los mecanismos inmunológicos. Una segunda conclusión muy importante también fue detectar este efecto sinérgico, es decir, se estudió tanto cada una de las bacterias por separado, es decir, cómo influían en el sistema inmunológico, como con las 4 bacterias juntas, y se vio que evidentemente hubo una mayor respuesta con las 4 bacterias. Por lo tanto, se determinó que había este efecto sinérgico y además, lógicamente, este conocimiento pues, puede servir para la preparación de otras vacunas específicas polibacterianas para otro tipo de infecciones recurrentes. Es importante en este punto también hablar de las levaduras. Hemos hablado de las bacterias. El siguiente estudio que voy a presentar sí que hace combinación de bacterias con levaduras y también, evidentemente, las candidiasis son un problema bastante importante, ¿no? La pregunta que se suele hacer, ¿por qué realmente encontramos en ciertas mujeres levaduras que están de una forma saprófita, que no tienen ninguna consecuencia clínica y, sin embargo, en otras, bueno, pues sí que tenemos serios problemas, ¿no? Una explicación que dependa del huésped, en este caso de la cándida, pues va a ser cómo de alguna manera burla, ¿no?, a este sistema inmunológico. Es decir, estas cándidas cuando están en forma de levadura son fácilmente fagocitadas, pero cuando hifan, cuando producen las hifas, como vemos en este caso, es muy fácil que puedan, después de la fagocitación, poder salir de la célula, es decir, evitan que sean fagocitadas, ¿no? Por otro lado, vemos también que inhiben las beta-defensivas, beta-defensinas que tenemos en el organismo, e incluso la formación de estas hifas van a hacer que a través de los espacios intersticiales lleguen a mucosa y evidentemente ahí produzcan inflamación y produzcan sintomatología, ¿no? Por otro lado, también pueden incluso disminuir la posibilidad de, digamos, de presentación de ciertos receptores que son los que van a ser utilizados para detectar a estas levaduras, ¿no? Incluso son capaces de formar biofilms y esconder pues estos betaglucanos y estos mananos que están presentes, que son los epítopos presentes en las levaduras y que en teoría van a ser detectados, ¿no?, por ciertos receptores de actina. Entonces, al esconderlo, pues bueno, pasan desapercibidos frente a estos macrófagos, ¿no? También inhiben el complemento. Y lo que es importante, y como vemos aquí, vemos que realmente van a modular la función de las células T. Es decir, las levaduras vivas lo que van a hacer es disminuir la TH1 y TH17,
es decir, van a hacer que estas células produzcan menos interferón gamma y interleuquina 17 y disminuir esta TH1, TH17, aumentando en este caso las TH2. Aquí se ve también claramente cómo tendríamos, pues, por ejemplo, una célula dendrítica que va a decirle a la célula T, en este caso el linfocito T, qué es lo que tiene que hacer, y lo lógico es que si tiene unas levaduras, pues vaya por la línea TH1, TH17 para que sea efectivo frente a candidiasis de mucosas y candidiasis sistémica, ¿no? Ya hemos visto cómo las propias levaduras lo que hacen es cambiar todo esto y lo que van a hacer es potenciar las T reguladoras y la TH2, van a inhibir la TH1, TH17 y por lo tanto van a tener un ambiente mucho más favorable para que se puedan vivir y reproducir en el organismo. El segundo estudio, y por eso he hablado de las levaduras, aquí vemos cómo lo que están haciendo es un trabajo con 3 brazos. Un primer brazo que es con MV140, la combinación de las 4 bacterias, lo que sería el uromune. Otro brazo exclusivamente con V132, que sería Candida albicans. Y un tercer brazo que hace una combinación de ambas, ¿no? Aquí vemos la publicación y aquí vemos cómo, en conclusiones, vemos que la combinación de MV140, uromune, más cándidas, V132, realmente tiene mayor capacidad de polarizar esta respuesta TH1, TH17, ¿no? Además, también tenemos que la combinación, es decir, juntando levaduras y bacterias, también promueve distintos cambios metabólicos y epigenéticos que lo que hacen realmente es entrenar al sistema inmune innato, es decir, lo que llamamos, digamos, el concepto de lo que sería la inmunidad innata entrenada. Y además también esta combinación produce, pues, una respuesta ya adaptativa, ya tipo inmunoglobulina, IgG y IgA, mucho más potente que cada una de ellas por separado. De esta manera es interesante incluir una serie de conceptos que creo que también van a ayudar a explicar, ¿no?, estos mecanismos inmunológicos de este tipo de tratamientos, ¿no? Por un lado, aunque ya hemos hablado de ellos, serían los PAMs, los patrones asociados a patógenos. Estos serían, como por ejemplo en una gram negativa, serían los lipopolisacáridos de membrana, que son comunes a todas las gram negativas, a todas las bacterias gram negativas, y que lógicamente van a ser reconocidas por un toll-like receptor, en este caso el toll-like receptor 4, y va a producir, pues, una respuesta específica. Es decir, el sistema inmunológico, la célula dendrítica, se encuentra con esta gram negativa, detecta este epítopo, el lipopolisacárido, y hace una respuesta, ¿de acuerdo? Pero, de la misma manera, el ácido lipoteitoico para todas las bacterias gram positivas, también hay una respuesta específica. Pero como vemos, hay una serie de epítopos comunes a ambas bacterias. En este caso, se va a producir una respuesta cruzada. En muchos de los estudios clínicos que hemos visto antes, se ha visto cómo muchas veces negativizan infecciones por bacterias que no están presentes en la fórmula. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos estimulando con unas células y acaba negativizando otro tipo de células. Esto es debido, sin duda, a esta respuesta cruzada, ¿no? Y además, como vemos, se van a producir, por un lado, una respuesta específica si tenemos positivos y negativos y una doble respuesta cruzada si tenemos ambas bacterias, ¿no? Por lo tanto, sí que podemos hablar que la mezcla de gram positivas y gram negativas produce ese efecto sinérgico, que sería, pues, la típica suma del 2 más 2 sería 10, ¿no? Además, como he dicho, hay un tema muy interesante y un concepto que también explica el mecanismo de acción de estas vacunas, que sería la inmunidad entrenada. De siempre se ha estudiado que la inmunidad innata es rápida, es inespecífica y de alguna manera no tiene memoria. Sin embargo, la inmunidad específica sería un poco lo contrario, es decir, es más lenta, pero ya es específica, como su nombre indica, y tiene memoria. Bien, pues aquí añade un nuevo concepto que sería la inmunidad entrenada, que al fin y al cabo sería la memoria de del sistema inmune innato, ¿no? Y se produce por varios conceptos que se vieron en ese trabajo que estoy explicando, ¿no? Por un lado, lo que sería la reprogramación metabólica y epigenética, ¿no? Dentro de la reprogramación metabólica, lo que vemos es cómo la célula, conforme va siendo estimulada por el estímulo constante de estas bacterias, pues va cambiando incluso sus capacidades energéticas, ¿no? Es decir, pues realmente va a pasar a hacer una glicolisis anaerobia
y lo que va a conseguir es una mayor eficiencia de su energía, ¿no? Y esto lo vemos conforme va siendo estimulada por estos componentes bacterianos, ¿no? O levaduras. Por otro lado, también tenemos lo que sería la reprogramación epigenética. En este caso, no es una modificación genética, es decir, no hay un cambio en el ADN, ¿no? Es decir, no va a ser transmitible de padres a hijos, por decirlo de una manera, entre generaciones, pero sí entre estas células lo que vamos a ver es cómo este ADN se va a reprogramar, va a haber de alguna manera una metilación de las histonas y una acetilación, y lo que se va a conseguir realmente es que las siguientes generaciones de células tengan una mayor facilidad para poder leer las zonas donde son necesarias para la formación de ciertas interleuquinas, necesarias pues para realmente polarizar estas respuestas, tanto TH1 como TH17. Y además también va a haber una serie de cambios funcionales. Hemos visto cómo ciertos componentes de las bacterias pues reaccionaban con ciertos receptores, ¿no? En este caso, los Toll-like receptor 4 veíamos que eran buenos para las cándidas y buenos para las bacterias gram negativas. Bien, si yo estoy estimulando continuamente con estas bacterias y con estas levaduras, lógicamente las siguientes células van a tener cada vez mayor cantidad de Toll-like receptor 4. Por lo tanto, se van a producir estos cambios funcionales. Con lo cual, lo que vamos a obtener es pues esa memoria. Es decir, en un primer contacto con la bacteria, pues va a haber una respuesta, en este caso pequeña, pero si hemos entrenado este sistema inmune innato, vamos a tener una respuesta secundaria mucho mayor. En este caso, pues podemos hablar de memoria inmunológica de la inmunidad innata, ¿no? Por lo tanto, las células de la inmunidad innata responden a una segunda estimulación, incrementando producción de citoquinas, incrementando capacidad energética e incrementando expresión, en muchos casos, de ciertos Toll-like receptores necesarios para ser más eficientes. Por lo tanto, la inmunidad entrenada prepara al paciente para un segundo contacto con el germen, protegiéndolo contra la reinfección. Volvemos a la diapositiva de las levaduras y aquí vemos cómo si nosotros, y con este estudio lo hemos demostrado, ponemos levaduras, en este caso inactivadas, no van a ser capaces de escapar de los macrófagos, no van a ser capaces de producir una infección, pero sí son capaces de entrenar al sistema inmunológico detectando, activando estas células del sistema inmune innato, produciendo una cantidad de epítopos mayor en superficie para que sean más eficientes y, sobre todo, como hemos visto también, cambiando el signo de la especificación de los linfocitos T. Es decir, en este caso no va a haber baja expresión de TH1 y TH17, sino que al revés, es decir, al estimular continuamente con levaduras inactivadas y bacterias, voy a incrementar estas TH1 y estas TH17, consiguiendo, lógicamente, pues un ambiente desfavorable para las cándidas y pudiendo activar el sistema inmunológico para que sea activo, como digo, para estas levaduras. Termino con el tema de mucosa distante porque muchas veces sí que se estudian las mucosas por separada y realmente las mucosas forman un gran órgano, que están intercomunicadas las mucosas entre ellas, ¿no? Entonces sí que quiero hacer mención a un par de estudios porque evidentemente han preguntado mucho cómo puede ser activando una mucosa, en este caso sublingual o orofaringea, vamos a tener una acción a nivel geniturinario. Pues quizás estos estudios nos dan luz y lo podemos comprobar. En este caso, Holmgren, en el 2005, lo que hizo fue, con una fracción de la bacteria del cólera, pues hizo un rastreo, según por vías de administración, pues hizo un rastreo de donde había una IgA específica para dicha fracción, ¿no? Y entonces vio que si lo daba de forma oral, pues bueno, oral, tragado, pues vio que se activaba la mucosa orofaringea y también la mucosa gástrica, ¿no? Gastroduodenal, digamos, ¿no? Si lo dio por vía rectal y vaginal, pues la acción era muchísimo más local. Pero cuando la daba de manera sublingual o nasal, vio que no solamente se activaba la mucosa orofaringea, también la mucosa respiratoria y la mucosa geniturinaria. Activando a nivel sublingual nasal, había también un rastreo de IgA específica para esta fracción. Continuó el estudio también Alexandru en el 2011, pero aquí sí que lo he puesto porque es interesante, porque sí que hizo una separación entre lo que sería la vía nasal y la vía sublingual. En este caso se ve que para el tracto genital
hay una mayor activación de esta mucosa genital cuando utilizamos la vía sublingual de 3 cruces frente a vía nasal, que también hay una activación, pero de 2 cruces. Esta es un poco la razón también de poder utilizar la vía sublingual para tener un efecto a nivel genitourinario. Y para finalizar, pues bueno, simplemente comentar las ventajas de la profilaxis inmunoactiva. Lógicamente se obtiene una respuesta inmunológica, reduce el uso de antibióticos, importante para el tema de resistencias, evita infecciones víricas y fúngicas, disminuye la necesidad de otras actuaciones médicas, mejora la situación clínica del sujeto, reduce absentismo tanto escolar como laboral, no tiene riesgos sobreañadidos, se puede utilizar con otras terapias y también importante, globalmente y a largo plazo es una terapia más económica. Bueno, y hasta aquí las charlas de hoy. Quería dar las gracias a todos los ponentes por dedicar su tiempo y sus conocimientos a esta jornada. Gracias, doctora Virginia Pérez, profesor Alan Wolf, Rajvinder, doctora Esther Clapés, doctor Pedro Santo. Muchas gracias por compartir pues, su tiempo y experiencia y conocimientos con nosotros. Espero que esta jornada nos pueda ayudar a entender mejor pues, una patología muy prevalente, que nos podamos ofrecer mejor trato o mejor manejo de estas infecciones y que podamos pues, mejorar los resultados que hasta ahora pues, todos sabemos que son pues, subóptimos, para decirlo de alguna manera. Y sin más, me gustaría presentar a nuestro compañero, el doctor Miquel Closas, que es urólogo del Servicio de Urología del Hospital Josep Trueta, especialista en urología funcional y que como tal pues, tiene pues, una dilatada experiencia con este tipo de pacientes. Doctor Miquel Closas, bienvenido. Permítame, quería hacerle pues, bueno, unas preguntas para que compartiera su experiencia con nosotros. Primero me gustaría que nos explicase un poco cuáles son sus consejos en cuanto a prevención en estas pacientes que ven su consulta con infecciones refractarias. Luego me gustaría que nos explicase un poco a su ver, según su punto de vista, cuáles son los signos o clínicamente cómo diferencia las infecciones de orina refractarias de lo que conocemos como cistitis intersticial, ya que son dos entidades que muchas veces se confunden o se pueden solapar. Y por último, ¿cuál es su experiencia en cuanto al uso de la autovacuna o inmunoprofilaxis? En su caso, ¿cuáles son los pacientes que mejor han respondido y cuáles son sus criterios para ofrecer esta alternativa o este tratamiento? Muchas gracias. Adelante. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer al doctor Joan Meléndez su amable invitación para participar en esta jornada de infecciones urinarias recurrentes, de repetición, etc. Y espero que nuestras aportaciones, o mi aportación, pues, puedan ser útiles para las conclusiones de la jornada. Respondiendo a las preguntas que me ha formulado el doctor Meléndez, la primera hace referencia a las recomendaciones para las pacientes que nosotros en la consulta vemos por este tipo de patología
que es muy recurrente y que afecta en la mayoría de los casos en gran manera a la calidad de vida de los pacientes. Entonces, nosotros como normativa general hay unas normas higiénico-dietéticas que pasan por tener una buena hidratación, litro y medio, 2 litros al día, porque el primer mecanismo antiinfeccioso de la humanidad es precisamente la micción, la turbulencia en la micción, y esto pues hace pues que también se vaya un poco más a menudo a orinar, por lo tanto, correcto. Sobre todo a nivel de luchar contra el estreñimiento, evidentemente, no aguantar la micción. Este es un concepto que vemos muy a menudo en urología funcional, que hay un mal hábito miccional de siempre. Entonces, el aguantar mucho la orina, luego el detrusor no hay el arco reflejo, no queda bien. Entonces, muchas veces quedan orinas residuales que, aunque sean en pequeña cantidad, pueden facilitar el tema de las infecciones. Y después toda una serie de normativas en referencia, especialmente en mujeres premenopáusicas, pero ya incluso hoy en día en las posmenopáusicas, que están en muy buen estado general y que siguen manteniendo relaciones sexuales, pues que antes del coito, o sobre todo intentar hacer una micción con vacía, y la higiene siempre de delante hacia detrás para no arrastrar gérmenes del aparato digestivo. Y, en principio, estas serían unas normativas básicas para que no tuviéramos estos cuadros infecciosos. Hay que intentar huir de esa ropa, digamos, más oclusiva, porque esto también en general pues puede ayudar. Pero globalmente, y como referencia, intentar una buena hidratación, no aguantar la micción y pues mantener estas normas que hemos comentado. Debido a que, y quiero hacer un énfasis aquí en el tema de las prevenciones, porque a menudo vemos que vienen muchos pacientes, y esto lo comentamos desde la perspectiva urológica, vienen muchos pacientes con problemas de infección urinaria. Entonces, cualquier molestia baja es una infección urinaria, cuando hoy en día sabemos que esto no es así, puesto que pueden haber bacterias subclínicas que afecten directamente estas vaginitis que afecten directamente a lo que es, digamos, la sintomatología. Entonces, nosotros desde nuestro grupo de urología funcional estamos intentando que estas, digamos, cuadros infecciosos que nos llegan al hospital o a la consulta vengan siempre con cultivo, no la tira solamente, y después siempre descartar el reservorio vaginal, porque ahí vemos muchas veces una gran cantidad de cultivos positivos que evidentemente hacen que esto vuelva a ser cíclico. Y aquí quiero hacer un énfasis muy importante, porque cada vez hemos de mirar más que si esto en especial está en relación con la relación sexual, haya también un estudio, y especialmente si las relaciones son sin protección, sin preservativo, pues que haya una correlación del cultivo de orina y espermiocultivo en la pareja, porque muchas veces tenemos prostatitis bacterianas asintomáticas en el varón que se perpetúan en la mujer. Esto conlleva otro aspecto, que es que el pH vaginal tiene que ser un pH ácido y que muchas veces con las eliminaciones de los microbiotas, es decir, de los lactobacillus y toda una serie de gérmenes saprófitos que tienen que estar aquí en vagina especialmente, pues se provoca una disbacteriosis importante y entonces es más fácil que haya estas infecciones. Esto liga con los tratamientos muchas veces tópicos
con ácido láctico, con estrógenos tópicos, con probióticos, etc. Por lo tanto, la prevención, en mi opinión, ya no solamente es la norma higiénico-dietética, sino cuando nos llega el caso clínico, realmente tener una visión global, intentar buscar la etiología y buscar los focos infecciosos que puedan dar este aspecto. En la mujer, no solamente nos hemos de fiar del Papa Nicolau, sino que yo creo que hay que hacer cultivos de frotis, muchos más cultivos de frotis vaginal. Y como he comentado al inicio de la charla, lógicamente, pues el hábito dietético es importante, estreñimiento, etc. Por tanto, yo creo que con estas visiones podemos abordar con mucha más garantía de éxito estos cuadros de infecciones urinarias recurrentes o de repetición que son tan frecuentes en nuestra consulta. Respecto a la segunda pregunta, ¿cómo podríamos diferenciar lo que son estas infecciones urinarias refractarias de la cistitis intersticial y los diferentes tratamientos? Bien, estos son dos aspectos de una misma realidad que, desde un punto de vista urológico, hemos de aclarar. Una infección urinaria de repetición o recurrente lleva un cultivo positivo que nos da esa cuestión. Cuando hablamos de una cistitis, en principio, entre comillas, crónica o bien intersticial, tiene que estar basada en un informe anatomopatológico. Es decir, la cistitis intersticial sería una situación en la cual ya hemos agotado todas y cada una de las terapéuticas empleadas, especialmente las antibióticas, las higiénico-dietéticas, etc. Y la paciente continúa con esas molestias, esa clínica, disuria, polaquiuria, tenesmo, etcétera, etcétera, tan molestas, lógicamente, para su calidad de vida. Entonces, en nuestro servicio, lo que intentamos es ya pasar a otro nivel de diagnóstico. Es decir, cuando tenemos un problema de estas características, hemos de descartar también otras noxas. La infecciosa es la primera, evidentemente, pero hemos de descartar especialmente en pacientes jóvenes que tienen una vida sexual activa, hemos de descartar, y son fumadoras, importante este aspecto, hemos de descartar que no haya esta sintomatología y estas infecciones estén asociadas a otras patologías mucho más graves como pueden ser una cistitis maligna. Evidentemente, el diagnóstico anatomopatológico de una posible cistitis intersticial tiene que ser con una biopsia múltiple normatizada, como hacemos en urología, para, evidentemente, etiquetar a esta paciente de estas características. Esto, desde un punto de vista diagnóstico, es brillante y, evidentemente, hemos de pensar en ello, en especial en estas infecciones. Y sobre todo cuando hay cultivos negativos, es decir, que continúa con esa clínica de estranguria, disuria, etcétera, y continuamos con las molestias, tiene que estar apoyado en un diagnóstico anatomopatológico, como digo. Y el otro aspecto importante y difícil de tratar es qué hacemos con estos pacientes, qué tratamientos tenemos. Esto es un cajón desastre donde estamos trabajando, que se mezcla aquí el dolor pélvico, el dolor vesical, en fin, etcétera. Aquí sí que tiene que haber antes una serie de exploraciones, como pueden ser la exploración orgánica, y entonces nos va a decir si aquí hay unas hiperactividades, no hay hiperactividades, en fin, etcétera. Por tanto, la explicación de esta diferencia tiene que ser ya a otro nivel, es decir, ya cuando esa paciente está con unas ITUs que hemos conseguido negativizar, pero para el tema de sospechar una cistitis intersticial tiene que haber una sintomatología asociada urinaria, como he comentado, el tenesmo, la disuria, en fin, la polaquiuria, etcétera, etcétera, que eso ya requiere otro tipo de metodología diagnóstica, no solamente lógicamente, en un cultivo de orina. Por lo tanto, creo que con esto queda perfectamente contestado. Y finalmente, la tercera
pregunta, las autovacunas, en nuestra experiencia y en mi experiencia, nos han funcionado francamente bien. ¿Cuándo hemos de llegar? Es decir, no es en todas las guías europeas, tanto urológicas, en especial urológicas, supongo que ginecológicas igual, no está indicada en una primera opción de tratamiento, pero que evidentemente es un elemento de soporte a la inmunoterapia que creo que nos puede ser complementaria perfectamente. Además, este tipo de tratamiento que no va a dar ninguna complicación extraordinaria, pensemos que este tipo de vacunas va a ser, este tipo de tratamiento va a ser la población más importante, en más número será en pacientes de edad más avanzada quizás, es decir, por lo tanto, no hay efectos colaterales importantes y es de fácil administración y seguimiento. La adherencia al tratamiento es fácil, puesto que la vía de administración sublingual es perfecta y, por lo tanto, no hemos tenido problemas en este sentido. Y, francamente, desde un punto de vista metodológico y fisiopatológico, pues bueno, tiene su sentido y creo que realmente pueden funcionar. ¿Cuándo las hemos de dar? Pues, lógicamente, las hemos de dar a nivel en situaciones ya de pacientes que hemos probado otros tipos de tratamiento, como pueden ser, pues lógicamente, el tratamiento antibiótico, evidentemente, el tratamiento dietético que hemos comentado, el tratamiento profiláctico antibiótico, que en este aspecto, pues hoy en día, pues se ha evolucionado muchísimo en este sentido, vigilando que evidentemente todo y cada uno de la microbiota que tenemos en nuestro organismo, en vagina, en fin, etcétera, pues no sufra, y por lo tanto es un arsenal, como comento, terapéutico realmente interesante y que en nuestra experiencia nos ha dado buenos resultados. Bien, en fin, espero que en estas haya podido contestar fehacientemente y correctamente estas tres preguntas que me ha formulado el doctor Meléndez y vuelvo a repetir pues mi agradecimiento a esta invitación para participar en este interesante foro. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Miquel, por compartir pues, estas reflexiones y tu experiencia en estos casos. Nada más por hoy. Quería agradecer otra vez a nuestros sponsors, Laboratorios Láser, Laboratorios Pierre Fabre y Laboratorios Q-Pharma. Y otra vez agradecer el apoyo del Servicio de Ginecología y Obstetricia y del IDIPG para llevar a cabo esta jornada online. Nada más por nuestra parte. Espero sinceramente que haya sido útil, que hayamos aprendido y que podamos aplicar estos conocimientos pues, con nuestros pacientes y mejoremos el tratamiento de esta infección tan simple pero compleja al mismo tiempo. Muchas gracias a todos por conectaros y esperemos vernos en una otra ocasión. Muchas gracias y hasta pronto.